resulta total y absolutamente fascinante que nos quiera venir a explicar historia a un gobierno cuyo presidente no sabe cómo se llama San Martín. Fascinante. Esto es UFA Radio. Arranca Me hinché las pelotas. Buena gente, ¿cómo están? Hola chat, veo que ya llegaron Andy, Giselle, Sigrid. Arrancamos bárbaro el programa con una chicana de mi parte, una chicana de parte del chat. Es exactamente el espíritu que queremos para Me hinché las pelotas. Que hoy estamos con un tema como mínimo complicado, un tema que como mínimo yo no estoy demasiado capacitado para hablar, así que vamos a ver cómo sale. Ustedes, los que me conocen de audio, video, disco, ya saben que me gusta complicarme la vida, así que por eso elegimos el tema de esta semana. Vamos a hablar de violencia y responsabilidad, pero antes de arrancar con eso, tengo que hacer algunas salvedades. Hemos recibido comentarios en YouTube que me parece que ameritan algunas aclaraciones. Nos han dicho que harían falta otras voces en este programa y que corremos el riesgo de caer en aquello que criticamos y, como siempre, se aprecia la crítica constructiva. Este es un espacio de diálogo. Quiero hacer dos salvedades. Una es que nosotros no nos ponemos en una altura moral, somos perfectamente conscientes de que, nosotros no estamos por fuera de la humanidad, tenemos exactamente los mismos problemas, nosotros lo que hacemos son observaciones. En segundo lugar, nos encantaría tener más voces, para eso está el chat, ahí se está haciendo cargo Sigrid, esa fui yo. Nos encantaría tener más voces, por eso tratamos de leer todos los mensajes del chat. Si hubiera alguien que se quiere venir a sentar acá al lado y le abrimos el video, nosotros le abrimos el espacio cuando quieran, vengan a discutirnos todo lo que quieran, nosotros queremos justamente... Me siguen chicaneando, está bien, ahí vamos. Iba a decir, nosotros abrimos el espacio a quien sea que quiera venir, el problema es encontrar gente que quiera venir. Pero mientras tanto, si nos quieren mandar audios al grupo de WhatsApp de UFA que está habilitado, si nos quieren mandar audios al Instagram, si nos quieren dejar sus comentarios en YouTube, incluso si no lo hacen durante el programa, nosotros vamos a leer, nosotros vamos a pasar, porque nosotros... Ese no es chicana, la verdad ya ni me acordaba. Te pegó tres. Triple. Porque dice que fue hace tanto que ya ni me acordaba. Acostúmbrense porque después lo vamos a charlar, pero existe una posibilidad de que Me hinché las pelotas, por lo menos durante abril, tenga que venir cada 2 semanas. Después voy a explicar por qué. Les cuento de paso que además pueden dejar comentarios en YouTube, en Spotify y ahora también en Amazon Music. ¿Cómo te va? Mirá, en Amazon Music también. Así que si ustedes tienen Amazon, que yo no, pero pueden encontrar Me hinché las pelotas en Amazon Music. Excelente, estamos en todos lados, evidentemente cada vez nos vamos más para arriba. Pero bien, yendo al tema de hoy, yendo al tema que nos compete, siguiendo con esta línea de contradicciones, hablar de violencia es difícil, para mí particularmente, y recuerden, siempre todo lo que digo hay que tomarlo yo hablo desde mi lugar, desde mi postura, no considero tener la verdad de las cosas, no considero... que todos tengan que seguir mis palabras, a diferencia de otros comunicadores que sí consideran que son la verdad revelada y el Mesías mismo personificado. Yo lo que digo, justamente lo dije el programa pasado, si traigo algo a discusión es porque no tengo respuestas, no tengo conclusiones finales, es todo tema de debate. Y con la violencia particularmente me pasa que podría caer en la tentación, como en mi responsabilidad como comunicador, y decir, la violencia está mal, siempre. La violencia está mal y dar por cerrado el tema. Pero no lo creo genuinamente. No es algo que yo a lo cual pueda adherir. No son palabras detrás de las cuales me pueda parar. Y es peligrosísimo esto porque hablar de violencia, sobre todo así en un foro público, como han pasado algunos comentarios también del programa pasado, les recomiendo que vayan a verlos, hablamos de realidad y verdad. Hablar de violencia es peligroso en el siguiente sentido. Yo tengo una serie de argumentos que son, vamos a decir, críticos, medidos, tengo una cierta serie de opiniones. El problema es que le doy municiones a gente que no querría que tenga esas municiones. Y sería mucho más seguro de mi parte cerrarlo ahí categóricamente. La violencia está mal, punto. Ahora bien, vamos a hacer todo un desguace del concepto y voy a tratar de explicar por qué me parece que todas las definiciones categóricas son problemáticas, que todas las máximas que uno quiera expresar siempre tienen... matices, grises y contextos, y que no se puede asegurar nada, que no se puede decir nada sin darle un contexto alrededor, sin ver en qué ámbito, de qué manera, de qué forma se aplicaría esa máxima. Como probablemente lo repita después en otros programas, para mí un comentario general, una observación general puede ser útil, pero nunca te informa nada de lo particular, nunca te informa nada de lo individual. Es
casi diría una pereza mental tratar de dar una respuesta que aplique a todas las situaciones y tomar algo como una máxima absoluta para toda la vida. Y me pasa lo mismo con la violencia. Entonces, voy a tratar de no ser todo lo extremista que a veces soy. Generalmente caigo en el pecado de exagerar para generar una reacción en la gente que me está escuchando. Voy a tratar de no hacer eso porque, como digo, este es un tema delicado, más teniendo en cuenta la fecha en la que lo estamos haciendo, al día siguiente del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, sabiendo lo que la violencia puede hacer en grandes escalas y sabiendo las reacciones que hay y las posiciones que hay en este sentido. Voy a tratar de tener más cuidado del que tengo habitualmente al tratar el tema de la violencia. Ahora bien, para empezar a hablar, hay que decir qué es la violencia. Y perdón si esto suena trillado, suena un mal guión. Empezar con una definición es uno de los recursos más perezosos que uno podría hacer, sobre todo cuando está tratando de fomentar un diálogo. Pero necesitamos estar todos en la misma página, es aburridísimo, lo sé, citar definiciones del diccionario, pero vamos a definir la violencia entonces como toda intención de causar daño en otra persona o de imponer tu voluntad sobre, o forzar la voluntad de otra persona o ser. Con lo cual ya empezamos con, es amplio, hay montones de cosas que pueden entrar. Pero extrañamente el consenso social, el discurso social en general, pareciera solo enfocarse en la violencia física, porque es la más visceral, porque es la que tenemos más fácilmente impactante, visible. Andy dice, yo creo que la violencia siempre está mal, incluso cuando es necesaria o cuando es la única opción. Eso no quita que esté mal y usarla debería sentirse mal. Sí, algo por ahí va la cuestión. El problema es que si vos decís que está mal y punto, entonces accionar en defensa propia, por ejemplo, si una persona te agrede, si una persona viene a imponerse físicamente sobre vos, vos tratar de resistirte físicamente, entonces también está mal. Y no puedo estar de acuerdo con eso. Pero más allá de eso, que ya les voy adelantando un poquitito de por dónde va a ir este derrotero, el primer problema que tengo es que a veces se demoniza, se habla mal y solamente se quiere acusar de violencia al que comete violencias físicas sin tener en cuenta que esa persona puede estar defendiéndose de otros tipos de violencias. Puede estar defendiéndose de violencia psicológica, puede estar defendiéndose de violencia económica, puede estar defendiéndose de violencia sexual, de violencia institucional. Hay montones de tipos de violencia porque la intención de causar daño no es solamente imponerte físicamente a otra persona. Andy dice, es necesario, pero igual está mal, pero fue necesario, no sé si me explico, pero si es necesario, yo no estaría de acuerdo con usar la palabra mal para describirlo, dice, respondiéndole al comentario de Andrea Zárate. Ahora bien, insisto, este argumento es peligrosísimo porque ahí entramos en la discusión de quién decide cuándo es legítimo el uso de la violencia y cuándo no es legítimo el uso de la violencia. Y si confiamos en las instituciones, que ya si vieron el programa anterior saben que a mí las instituciones un poquitito me hacen ruido y un poquitito me cuesta creerlos, tenemos un problema, porque justamente si algo deberíamos recordar este 25-24 de marzo, es que muchas veces quien se tiene que encargar de definir cuándo la violencia es apropiada, cuándo la violencia es legítima, muchas veces la utiliza de mala manera. Muchas veces la violencia está cometida por parte de la misma institución que se supone que tiene que decidir cuándo es legítima. Y en esos casos, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las formas de defender a quienes son los receptores de esa violencia? Uno se supone que tiene que tirarse un costadito y dejar que le hagan lo que quieran hasta que pase, hasta que venga, por ejemplo, otro gobierno, hasta que el régimen se termine. Me parece que no. También hay un discurso en el cual dicen, y voy a aclarar antes de decir cualquier cosa, no estoy de acuerdo con este discurso, pero me parece que más allá de que también la semana pasada hablamos de la semana pasada no, hace 2 semanas, hablamos de interlocutores válidos, y en este caso yo consideraría que no lo son, pero hay gente que quiere equiparar la violencia que comete el aparato del Estado con la violencia que cometen grupos individuales, grupos guerrilleros, que nadie dice, y ni siquiera yo lo estoy diciendo, más allá de que es esta salvedad de que no siempre la violencia me parece mal, nadie dice que los grupos guerrilleros hayan estado justificados en su uso de la violencia y en sus objetivos de la violencia, pero no podés comparar la violencia que ejerce el aparato del Estado
con la violencia que ejerce una organización civil, incluso si esa organización civil es terrorista, incluso si esa organización civil es guerrillera o tiene armas. La escala de daño que puede causar uno y otro y la legitimidad institucional que tiene una violencia y la otra no son comparables, no son medir las mismas cosas. Eso es como si un nene de 3 años te mete una patada en la canilla y le respondes con un sopapo. No. O sea, el daño que vos le podés hacer al nene de 3 años no es equiparable al daño que te puede hacer el nene de 3 años a vos. Rosana Beckman dice la violencia física únicamente como último recurso y solo como defensa propia o protegiendo indefensos. Es exactamente a eso a lo que voy, Rosana. Muchas gracias por pasar en limpio la idea que estoy tratando de expresar. Y esto nos lleva a la segunda parte, que es cuando hablamos de responsabilidad. Y es otro tema complicado, es otro tema que da para muchas discusiones y que vamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a tratar de dialogarlo entre todos. Como les digo, siempre el chat es bienvenido, incluso si tienen una opinión diferente a la mía. Estamos acá para charlarlo porque me encuentro entre estas dos posiciones, entre el deseo de que exista un mundo sin violencia, en el que jamás nadie violente a otros, y la realidad de que a veces la violencia, como dicen Andrea, como dice Rosana, a veces es necesaria para defenderse a uno o para defender a los indefensos. La violencia, yo quiero vivir en un mundo sin violencia, siempre está mal, pero si veo a 3 tipos cagando a palos una viejita en la calle y no reacciono y trato de pasar por los mecanismos institucionales y esperar a que venga la policía y haga algo, ya es tarde. Entonces, ¿cuál es la obligación moral de una persona que se enfrenta ante un hecho como este? ¿Cuál es la obligación moral de un pueblo cuando las instituciones que deberían protegerlos y defenderlos agreden permanentemente a gente que está en desventaja de condiciones? Andrea nos dice no solo la escala, sino que la disponibilidad de recursos que tiene un Estado para resolver eso. Juicios, investigaciones, penas carcelarias, etc. Y esa es exactamente la cuestión. Esto lo dije, lo hablamos... Les recomiendo de vuelta, vayan a ver Audio Video Disco, tenemos algunos programones hechos ahí. Lo hablamos un poco en el programa de Superman contra la Elite. Aunque parezca una pavada, aunque estoy trayendo una animación y un dibujito de superhéroes para hablar de un tema tan serio como este. Quien es más fuerte, quien tiene mayor capacidad de ejercer violencia, al mismo tiempo tiene la forma de resolver las situaciones sin violencia. Y la persona que es más débil, la persona que está en desventaja de condiciones, a veces no tiene otro recurso más que utilizar la violencia para hacerse valer, para defenderse. Rosana dice, hoy escuchaba que la guerrilla en nuestro país se gestó por las represiones de las dictaduras de los años 60, y tal cual como decís, está y estuvo mal, no apoyo eso. Por supuesto que no lo apoyamos, pero también hay que entender el contexto sociopolítico, y si vos te criaste toda tu vida, tus primeros 20 años de vida, tuviste 4 gobiernos militares y 4 veces que las Fuerzas Armadas tomaron el poder, no es justificable, pero es entendible que vos pienses que la única forma que tenés de organizarte como civil es teniendo vos también armas. No es una justificación de lo que hicieron y tampoco es, como dice en algunos comentarios, bueno, pero entonces ellos solo se estaban defendiendo. No era solo se estaban defendiendo, porque también mataron inocentes y también hicieron un montón de atrocidades. Pero si entendés el contexto, porque el comentario ese de que la guerrilla en nuestro país se gestó por las represiones de las dictaduras de los años 60, viene de parte del video que sacó el gobierno de la nación en un 24 de marzo, Día de la Memoria, que conmemora a las víctimas del terrorismo de Estado específicamente, y después podemos hablar de si los guerrilleros hicieron cosas malas. Podrían tener otro día también para agarrar y recordar a las víctimas de los guerrilleros, porque ese argumento siempre se usa para sacar de foco la discusión principal, y la discusión principal es el Estado argentino cometió estas atrocidades. Entonces, si después querés hablar de los guerrilleros, es un debate absolutamente bárbaro, pero no es un debate para dar el 24, porque si lo usás el 24, lo estás usando pura y exclusivamente para sacar de foco la otra cuestión. Lo estás usando para minimizar la gravedad de lo que hizo el Estado argentino entre 1976 y 1983. Entonces, hay un tema. El terrorismo de Estado es otra cosa y es muchísimo más grave, justamente porque el propio Estado es el que tiene que definir cuándo y cómo es legítima aplicar la violencia. Y es gravísimo porque el Estado tiene que... justamente tiene las herramientas de hacer juicios constitucionales. Acá dice Rosana, además los guerrilleros y montoneros debían haber sido juzgados en lugar de asesinarlos, torturarlos, perseguirlos, desaparecerlos, etc. Y ese es exactamente el problema. El Estado tiene otros mecanismos para decidir si es legítima su aplicación. El Estado tiene instituciones y sistemas. Si vos
no los sometés a juicios a los criminales, a los delincuentes, si vos los haces desaparecer, no importa tanto ya qué es lo que hayan hecho, o no en esta discusión es el punto. Después, hay otro tema, y con esto ya voy a ir cerrando la parte del monólogo inicial y vamos a darle espacio a mi interlocutor y vamos a ir hablando ya un poquitito más, dialogando con el chat. Y es que todo esto, más allá de que lo estamos llevando por el contexto en el que estamos, por la fecha en la que estamos, al tema de los crímenes de Estado, y es que, me voy a ir un poquitito de tema, es mi otro problema con la violencia y con categóricamente asegurar que la violencia está mal. Porque cuando uno dice que la violencia está mal y que quiere vivir en un mundo sin violencia, un poco se cae en la negación total del impulso de violencia. Es como decir, si vos tenés una actitud violenta, entonces sos moralmente reprochable y algo está mal con vos. Y ahí es donde empiezo a decir, de vuelta, perdón si hago pausas, pero estoy tratando de formularlo para expresarme claramente. La violencia es algo natural, algo intricadísimo, no, sino algo muy metido en la propia forma de funcionar del ser humano. Es algo básico y primitivo, es un instinto que tienen todos los animales. Enfrentados ante una amenaza, hay dos respuestas posibles, dos respuestas instintivas posibles: pelear o correr. Así funciona nuestro cerebro, así funcionan nuestros cuerpos. Luego tenemos educación, luego tenemos sociedad, luego entendemos que no siempre tenemos que actuar en nuestra primera reacción emocional ante un suceso que tenemos adelante. Pero ya, si lo llevas al extremo y si decís que cualquier persona que actúe en forma violenta es moralmente reprochable, llevas a una sociedad reprimida, llevas a una sociedad que niega una parte de sí mismo, un individuo que niega sus impulsos y sus emociones más básicas. Entonces, para mí el punto de la discusión de la violencia es que hay que comprender, y de vuelta, comprender no es justificar, pero hay que comprender que la violencia es parte innata de los animales, que nosotros no dejamos de ser animales por más civilizaditos que estemos, y que forma parte de uno. Luego hay que canalizar esa violencia en una forma constructiva, luego hay que canalizar esa violencia en una forma, vamos a decir, que no haga daño a otros, sino en una expresión que pueda ser artística o puede ser enfocarla a una cierta causa, a una cierta razón, pero no desquitarla con los demás y no caer en la lógica de, porque es natural, entonces está justificado que yo lo haga, no me pueden cuestionar. Digamos, es muy difícil, y sin embargo, la forma difícil creo que es la única forma de conducirse, razonar. Es muy difícil encontrar el equilibrio entre las dos cosas, entre justificar lo que es una emoción y un instinto básico y... o mejor, más que justificar, sino caer sí, no, justificar era la palabra. Y negarlo completamente y reprimirlo y decir, esto no forma parte del ser humano y si el ser humano hace esto, entonces algo está mal con él. Hay una línea en el medio que me cuesta transitar, que me cuesta encontrar, pero que vamos a tratar de charlarla un poquitito entre todos en el programa de hoy. Ahora sí arranca el programa en sí. Bien, por ahí no fue tan contundente como me hubiera gustado esta primera parte. Le damos la bienvenida a Imanol, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Ima? Buenas tardes, buenas noches. Préndelo. Okay. Para arriba. Ahí va, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andamos? Es conflictuado, como verás. Me costó encontrar un final contundente a la discusión porque no tengo respuestas en este caso. No sé en qué, por momentos me tira más un lado de la discusión, por momentos me tira más el otro. Es muy difícil para mí hablar de violencia, así que por eso mismo lo hicimos tema del programa de hoy. Sí, perfecto. Está bien, o sea, justamente eso de la violencia, como la violencia es un instinto primario en el ser humano, por eso creamos toda esta serie de herramientas para no tener que lidiar con eso. O sea, si vos tenés un conflicto con un vecino, en vez de ir a romperle la cabeza, las normas indican que llames a un mediador, que sería en este caso el Estado. Llamas a un policía, si no es un policía es un abogado, donde actúa un fiscal, donde actúa un sistema judicial. Justamente todo lo que fue la civilización llevó a desterrar que tengamos que utilizar la violencia.
Sí, esa es una lógica que yo la entiendo también en teoría, como muchas veces hablamos en teoría. En teoría. Ahora, la historia de la humanidad y la historia de los pueblos nos demuestran que los policías están comprados, los jueces están comprados, que al final lo que importa es quien tenga más plata, más poder o mejor posición social, y ese va a salir ganando en todas las discusiones. Y entonces el reclamo del débil y el débil recurriendo al que está el perjudicado en la situación, si es más débil económica, social o políticamente que el otro, va a salir siempre perdiendo en toda intermediación, en toda mediación. Y Porque eso las es- instituciones están compradas, porque las instituciones no funcionan como la teoría nos dice que deberían funcionar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y esa es la parte en la que yo, como siempre digo, sigo creyendo en que hay que darle un funcionamiento a las instituciones y a las cosas hay que hacerlas funcionar cuando no funcionan, ¿correcto? Y ahí es donde entra la clase de la gente, ¿no? Digamos, de enfrentarnos y obligar a que las cosas funcionen. Hay diferentes métodos, ya hemos hablado de marchas, pero acá estamos hablando de violencia, por ejemplo. Sí. Hay una cosa que justamente habiendo pasado el 24 de marzo, el tema de la lucha armada, las guerrillas. Sí, estamos Yo quiero hablando más temprano. decir que, por ejemplo, a nosotros nos suena recontra lejano, hablando de nuestra generación, Por supuesto. nos suena recontra lejano el agarrar, armar una guerrilla, internarte en una selva y así querer instalar una utopía socialista, izquierdista, maoísta, la ideología no importa, pero ese acto nos es ajeno y no lo podemos entender mucho, pero hay que ver que en un contexto como el de los 70, como el de los 60, había antecedentes de que era lo que se hacía, era lo que funcionaba de alguna manera. Es que ese es el otro gran problema de la violencia y la razón por la que yo creo que nunca se va a terminar de erradicar. Y es que la violencia física funciona. Conseguís lo que querés con Supongo violencia que, física. eso es lo peor, ¿no? Tipo, es repudiable la violencia, pero funciona. Claro, no podés discutir con los resultados. No podés discutir con si vos te impones físicamente a otra persona, si yo te saco el vaso que tenés ahí adelante y vos no podés imponerte a mí físicamente, el vaso me lo quedo yo, punto. De ahí vos esperás si querés 3 meses a que la policía, a que el juicio salga. Ya me tomé la birra, ¿qué me importa? Claro, por ese lado, tener razón, es imposible desterrar la violencia porque la violencia funciona. Pero así como funciona de un lado, funciona del otro. Porque Es el que está hoy arriba, Exacto. mañana no puede estar arriba. Correcto. Por eso, o sea, inventamos el Estado para darle, como humanidad digo, para darle el monopolio de la fuerza. Porque la fuerza... Monopolio de la violencia, específicamente. Pero hay que hacer una distinción ahí entre violencia y fuerza. Sí, Para mí es... no tengo la definición del diccionario, pero para mí es... La fuerza está como... es una posibilidad, es algo latente. Si yo tengo acá un arma arriba de la mesa, sí. no hace falta que la use. Porque eso es... Yo tengo la fuerza es esto y está acá. No hace falta que la use. No tengo que entrar a los tiros para imponer mi autoridad, sino que mi autoridad va por la fuerza que es reconocida por los demás. Ahora, si alguien tiene un arma más grande o dice o se da cuenta que mi arma no está cargada, ahí ya cagué yo. Sí, pero la frase específicamente alude al monopolio de la violencia porque es el Estado quien decide cuándo la fuerza física, cuándo el uso de la fuerza, esa arma potencial que vos tenés ahí arriba, es legítimo y está habilitado. Claro, porque no es un potencial. No es un potencial. El Estado tiene que decir cuándo es apropiado que ese potencial se convierta en realidad. Ese es el monopolio de la violencia. Son los únicos que tienen la capacidad de decidir por todos los ciudadanos de su Estado, justamente, cuándo el uso de la violencia es legítimo y cuándo no. Bueno, ahí es donde entra... ¿qué tanto permitimos nosotros eso? ¿Cuándo nosotros dejamos pasar? ¿Cuándo decimos está bien ejercida la violencia o está mal ejercida la violencia? ¿Correcto? Que eso también tiene que ver con la ideología, con el contexto social, con lo que sea. Porque hay un montón de gente a la que, por ejemplo, le parece bien que caguen a palos a 20 jubilados en una plaza. Sí, o incluso te diría, esa hipocresía que vos hablas también tiene que ver con las burbujas de realidad que hablábamos en el programa Claro. pasado. La misma gente que festeja que le gatillaron en la cabeza a Cristina, lloran que pasaron un video en el que a Milei le explota la cabeza en el Lollapalooza. La misma gente que llevaba guillotinas a las marchas en contra del gobierno de Alberto, después se queja si en la marcha del martes hubo disturbios.
Del martes, no, del miércoles de hace 2 semanas. Claro, pues, otra vez de vuelta al... si tu lógica es la crueldad, no podés llorar después cuando alguien está tratando de, ni siquiera de devolverte, sino de proyectar y tratar de poner en tu contra toda esa violencia. Porque todavía no estamos hablando de nadie le gatilló en la cabeza a Milei, nadie cagó a palos a sus senadores, a sus diputados. Es correcto. Ganas Excepto entre ganas no ellos. faltan, claro, excepto entre ellos. Ganas no faltan, no, No, pero... Bien, a ver, vamos a los comentarios porque ya se nos están acumulando y se me van a ir de la vista. Los dejamos Dice Andy Zárate, no sé, si bien forma parte de uno, sí debería ser una señal para analizarlo y ver que está mal actuar sobre eso, no negarlo, pero tampoco aceptarlo como algo aceptable, entenderlo, pero no darle lugar, que era lo que decía en mi intro. Yo entiendo eso que vos decís, ver que está mal actuar sobre eso, no sé, porque si vos estás viendo que adelante de tus ojos están cagando a palos 3 tipos a un jubilado y no intervenís, yo diría que es moralmente reprochable, que sos cómplice de la situación que está pasando. En ese caso, no usar la violencia es Es lo que está mal, exactamente. Rosana dice, coincido con Andy, igualmente muchos de nosotros vivimos en familias violentas e inevitablemente la naturalizamos y nos costó identificarla y llamarla violencia. También es cierto, empieza a haber, hay un componente de, llamamos violencia a aquello que nos resulta chocante, pero hay montones de conductas y formas violentas que tenemos completamente naturalizadas y que sobre todo cuando vienen desde, de vuelta hablando de responsabilidad y contexto, cuando ese nivel de violencia se naturaliza desde el Estado, la sociedad la naturaliza también y entonces dejamos de reconocer la violencia como tal. Creo que igual todos nos dimos cuenta de que los últimos, ¿qué? ¿Querés decir? 15 años, ¿sí? Porque tranquilamente podría estar en un lugar fácil y decir, este gobierno actual está habilitando la violencia como forma de hacer política. Podría decir eso que es lo fácil, pero en realidad es algo que está habilitado hace, yo le calcularía desde el gobierno anterior, no, el gobierno anterior también, o sea, Sí. hace fácil 10 años que se habilitó un... negar al otro, que no verlo como un rival político, sino como algo a exterminar. O sea, Sí. ¿cuántas campañas pasamos de cuántas elecciones diciendo hay que votar a tal persona para eliminar a esta parte de la sociedad? Pero es que no hace falta ni siquiera, primero no hace falta limitarse a las últimas 2 décadas, si bien se va acelerando el proceso, Puede ser. y tampoco hace falta limitarlo a la Argentina. Esto es globalmente. Estamos en una lógica global en la que cualquiera que me critique es mi enemigo. Cualquiera que tenga una ideología diferente a la mía es mi enemigo. Y con el enemigo no se negocia, con el enemigo no se conversa, con el enemigo se lo elimina. Claro, porque nadie dice, sí, voy a sentarme a discutir con mi enemigo. O sea, No. Porque justamente son el enemigo, hay que erradicarlos. Entonces esa lógica es la misma lógica, ya que estamos en el día siguiente, al 24, es la misma lógica que cuando la dictadura del 76 hablaba de los subversivos. Subversivo es cualquiera que no esté de acuerdo conmigo. Y es la misma lógica que aplica el gobierno actual, que, ojo, no estoy de acuerdo cuando llaman al gobierno actual una dictadura. Sí, es un gobierno con aspectos fascistas, si se quiere, y reivindicador de una dictadura, pero todavía no es una dictadura, todavía podemos decir que es un gobierno electo democráticamente. no, sí, pero igual la... Pero es decir, es lo mismo que hace el gobierno actual con los zurdos. No es lo mismo que Sí. la dictadura, pero es la misma forma de demonizar al enemigo para deshumanizarlo y para que entonces la violencia que yo ejerza contra ese ser deshumanizado ya no es una persona, es solamente una cucaracha que hay que exterminar. Claro, es la misma lógica que se utilizó durante la lectura. Es igual complicado porque ahí lo mismo. ¿Dónde vamos a dejar la vara? Porque nos podemos sentar acá a discutir, no, porque el gobierno no nos parece, no, está muy todavía lejano a una dictadura. Pero si vos el otro día en la marcha, la que hubo represión, estabas caminando por la calle, hubo chicos que salieron de la escuela, Sí. se cruzan un policía, se los levantaron a una comisaría y a estar ahí 24 horas, eso es literal Es peor que eso. fascismo. Esto yo no lo podía creer y me parece que los medios no le dieron suficiente repercusión. A las como 50, 60, 70 personas que levantaron, incluyendo a los nenes esos, ni siquiera los derivaron a una comisaría, porque no había espacio. Entonces los tuvieron 7 horas parados adentro de unas camionetas, todos encerrados unos con otros, sin capacidad de ir al baño, sin capacidad de comunicarse con sus seres queridos, sin capacidad de nada.
Es 7 horas, vos te parás acá y te quedás parado acá en la camioneta. Eso es, de vuelta, después se quejan porque una jueza los liberó y dicen, porque liberan a los criminales, la puerta giratoria. No podés tener a 60 tipos adentro de 3 camionetas durante 7 horas. No podés, no es legal, no es constitucional, no es el procedimiento. Por eso mismo estoy diciendo que podemos sentarnos a discutir, o sea, a fin de cuentas es como si fuese una charla de café. No me parece que el gobierno todavía sea una dictadura, cuando nosotros no vimos vulnerados nuestras garantías constitucionales como todas esas personas que vimos la semana anterior. Es correcto. Nos estamos poniendo en un lugar cómodo. O sea, igual eso es una discusión, cualquier discusión que venga sobre la política, sobre qué es dictadura, qué no es dictadura, cómo funciona el Congreso, cómo no funciona el Congreso, si la corte, la no corte, eso queda en segundo plano cuando de hecho se ven violaciones a los derechos constitucionales de las personas. Correcto. Porque si vamos al caso, técnicamente en la dictadura del 76, la presidenta Isabel Martínez de Perón renuncia a su cargo y deja a la cúpula militar ocupando el gobierno, lo cual está dentro de la Constitución. ¿Correcto? O sea, si alguien obliga... Lo mismo pasó con... algo similar me ocurre cuando fue el golpe de Estado en Bolivia. En 2019-18 hubo una fracción del ejército que le dijo al presidente renuncie o aténgase a las consecuencias. El presidente renunció, se llamó tenía una ley similar a la de acefalía acá, y eligieron entre los representantes del Congreso, entre los cuales no estaba el partido gobernante, se eligió a un representante para que lleve a cabo el resto del mandato presidencial. Dentro de confirman que es 2019. 2019, gracias. Eso fue utilizando herramientas constitucionales, sí. ¿Es exactamente lo mismo con golpe de Estado? Sí, también es un golpe de Estado. Así que la legalidad es relativa siempre, ¿viste? Sí. Bien, estamos entonces, a ver, me quedé un poco atrás en el chat. Déjenme un segundito. Dice Rosana, lo mismo con la sociedad, vivimos en una sociedad enferma, psicópata y también nos cuesta identificar la violencia, por esto que Rodri decía, hay otros tipos de violencia, reconocemos solo la física. Eso es cierto igual. O con armas. Rosana dice, ¿de qué sirve, por ejemplo, que la jubilada le golpeaba el casco al policía y esta respondió redoblando la violencia, lastimándola? Claro, porque si lo querés aislar, podés decir, es un acto de violencia darle con un batón a un policía, pero si el policía está dentro de un acorazado y después... Si estás vestido de Batman, claro, la vieja no te puede hacer nada, no podés... Pero es el ejemplo que daba antes, es como, viene un nene de 3 años y te patea la rodilla, no está justificado en meterle un sopapo. No está justificado en meterle un sopapo porque el daño que él te puede hacer a vos no es equivalente al daño que vos le podés hacer a él. Ese es el tema. Quien tiene mayor cantidad de fuerza casi siempre va a ser inmoral que la use, porque tenés otros mecanismos para no usarla. Y son cosas que son parte del sentido común de mucha gente, pero parece que hay que recalcarlas de vez en cuando. Sí. No, aparentemente sí. Bien, igual dice Andrea, igual esa es la violencia. La perdí. Esa es violencia discursiva, o sea, gaslighting, que la hablaron en el otro programa, creo. La violencia discursiva me refiero a la hipocresía de difundir violencia extrema y luego horrorizarse cuando se dirige a ellos. Sí, eso es parte del psicopateo permanente al que nos hemos sometido. Bueno, si el psicopateo también es violencia. El psicopateo. Sí, la manipulación es violencia. Pues si la definición de violencia es querer hacerle daño a otra persona o querer someter su voluntad, manipular a alguien es violencia. Porque si la persona tuviera la información, si no estuviera siendo manipulada por vos, no accedería o su voluntad sería otra. Entonces manipulaciones y mentiras son violencia también. Y nos olvidamos de eso bastante seguido. Ni siquiera se difunde el aceptar la opinión distinta y eso viene de la polarización de las comunicaciones que están formando nuestro día a día y en lo que se crearon las nuevas generaciones. Recordando otro programa de audio video disco, me recuerda Starship Troopers y sí, es peliculón. Peliculón. Qué buena película. De las mejores películas de la historia para mí. Ahí dice Tomás, desde el momento en que el presidente habilita discursos de odio, estos comienzan a naturalizarse. Todavía no conocemos las consecuencias de que nos gobierne un panelista. Eso es de lo que estamos hablando, de que la vara de la violencia se va corriendo. A eso es a lo que voy. Y hace 15 años, por ejemplo, era violento que el candidato a presidente dijera el 50% del país no quiere avanzar, hay que pasarles por arriba, no valen como argentinos, no son argentinos de bien. Eso era violento. Como también es violento que el presidente diga, sus dos hijos de puta los voy a matar a todos. Dijo, los vamos a correr hasta el último rincón del planeta. Los vamos a correr hasta el último rincón del planeta. Son
para debatir. En la misma línea, están en la misma línea, pero ven cómo se fue corriendo y cómo fuimos tolerando cosas. Bien, Sigrid nos dice, esa forma de pensar, que ve al partido contrario como un enemigo en vez de alguien que piensa distinto, viene desde que yo recuerde, desde que volvió la democracia. Y Andrea le dice, desde que volvió la democracia, porque hay otra parte del pueblo, pudo hablar libremente, pero inicialmente empezó desde el discurso de la dictadura, pero las víctimas no podían responder. Igual venimos desde... cualquiera que conozca la historia argentina sabe que es una historia de repetición de ciclos de violencia política, ¿no? Sí. Ya desde antes de la época preperonista, desde... Sí, te podés ir a federalismo contra unitarios Ni y ya hablar. tenías la polarización. O estás con nosotros o estás contra nosotros, y si estás contra nosotros te vamos a hacer mierda. Eso es... Pero de vuelta digo, por eso me parece... No quiero llevarlo solamente a lo que es la historia argentina o la política argentina, porque este es un atributo de la humanidad. Desde Claro. que existe un nosotros y ellos, desde el tribalismo, desde el primer cavernícola que levantó una piedra y se dio cuenta que se la podía partir en la cabeza a otro, tenemos esa. Tenemos el nosotros y ellos, y cuando siempre el nosotros que tiene la superioridad física quiere usarla para someter a otros. Entonces, es algo que venimos arrastrando desde antes que la humanidad sea humanidad. Es algo que, es más, siempre me resultó muy curioso, y de vuelta, no es justificación de nada de lo que pasa, no es explicación, no estoy a favor de esto que voy a decir. Pero ustedes saben por qué el Homo sapiens fue el único homínido que llegó a la actualidad. ¿Por qué no hay otras variantes de humanoides viviendo entre nosotros? A esa me la sé, es buena. Porque los hicimos mierda a todos. Así de fácil. Agarró el Homo sapiens y por ser el mono más violento y más agresivo de todos los monos que se estaban desarrollando, cuando veía uno distinto lo hacía cagar. Y entonces somos el único homínido que habita sobre la faz de la Tierra. Desde ahí para adelante todo lo que pasó es inercia de eso. Es el ciclo de violencia que se repite eternamente, nosotros contra ellos, nosotros contra ellos. Toda nuestra evolución se basa en un otro a quien pasarle por arriba. Exactamente. Rosana nos dice, creo que eso es lo que los medios trataron de imponer desde siempre, la teoría de que el que piensa distinto es el enemigo. Igual ese mismo concepto se usó en la última dictadura militar del 76 al 83 y no desde que volvió la democracia. Los milicias siempre vieron al que pensaban distinto a ellos como enemigos. Sigrid o sea, dice ahora- que hablaba de cuando hay partidos políticos, en dictadura no hay. Que tiene razón. Pero es cierto eso de que los medios contribuyen a la creación de estos sentidos comunes en donde se va corriendo la vara de lo que es tolerable y lo que no es tolerable. Como dice Tomás, que hace 3 años a Klein le parecía autoritario que Alberto moviera el dedo señalando así, y ahora los medios naturalizan que el presidente trate de cucarachas o de enfermos a más del 50% de la población. Pero es que ahí está el tema. Ya la violencia de por sí es un tema complicado, es un tema en el cual tenemos que ver qué se hace con los violentos, porque entre gente civilizada podemos estar todos de acuerdo que la violencia no hay que usarla y que la violencia está mal, pero cuando viene alguien violento, de alguna forma tenés que frenarlo, vamos a decir, y muchas veces la única forma de frenarlo es bajando a su nivel, vamos a decir. Pero lo que parece estar acentuándose en las últimas décadas, y en estos procesos en los que estamos ahora en el gobierno actual también, es la disociación, o si se quiere, la hipocresía de me molesta la violencia solamente cuando la ejercen otros. Si la ejerzo yo está bien, porque estoy justificado, porque esa gente se lo merece, porque eso es lo correcto. Entonces, la única violencia que uno ve es el famoso refrán de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La única violencia que vemos es la violencia cuando no estamos de acuerdo con quienes la reciben. Y así es desde hace cuánto. O sea, vemos por ejemplo, cuando pasó en Estados Unidos, ese episodio donde fueron a tomar el Capitolio, Sí. se metió gente, murió gente, Sí. fue una hecatombe total. Y... Pero además se murieron entre ellos, no es que el servicio secreto les impidió la entrada Eso y es lo entonces peor. boleteó O sea, un par. ni si- Se claro. mataron por pasarse por arriba unos a otros. Viste que uno encima siempre piensa, siempre ve en las películas cómo está, no sé, siempre hay un Schwarzenegger cuidando al presidente y es tipo un super ninja, te acercás 2 metros más, te vuelan la cabeza, y acá se metieron al Capitolio, estuvo realmente jodida la mano. Bueno, si eso hubiese pasado en cualquier país latinoamericano, Estados Unidos ya te manda, bueno, ¿cuándo querés el avioncito de democracia? Así Sí. te bajamos una tropa ahí, tranqui, pero ves cómo de vuelta es desde el poder, cómo se va permitiendo la violencia, porque toda esa gente en ese momento
fue condenada, hubo juicios, hubo procesos, y ahora que volvió el presidente que los incitó a hacer eso, creo que hasta se firmaron, ¿no? Perdones presidenciales Por supuesto que sí. Bueno, se firmaron perdones presidenciales porque esa violencia fue justificada ya. Porque era a mi favor. Porque era... Ah, claro, exactamente. Bueno, Malena dice lo mismo que decimos nosotros, unitarios y federales, no es desde la vuelta a democracia que estamos divididos a la mitad y polarizando y viendo al otro como un enemigo. Y Rosana dice, pero cuando los medios potencian el discurso, la gente común lo consume sin procesar y ves al otro como enemigo, creo que muchos podemos reflexionar y analizar, discernir y trabajar permanentemente. Bueno, eso es muy cierto porque es mucho más digno retroceder en el tiempo a una época en la que vos podés decir, bueno, mi contrincante es los salvajes unitarios, por Ujú. ejemplo, que yo los veo en la calle, que los veo avalando invasiones inglesas, los veo sacándome el fruto de mi trabajo, y otra cosa es decir, mi enemigo es mi vecino que es igual de pobre que yo, que trabaja en lo mismo que yo, pero tiene una idea diferente a la mía. Es correcto. Sí, tiene razón que en el medio aparece toda la construcción de que esa cosa individual, ¿no? De que vos, como persona, tenés razón y el de al lado es un enemigo y es una subpersona. Sí, es que eso es lo peligroso de esta lógica del nosotros y ellos. El nosotros y ellos, por definición, por cómo funciona nuestra psicología, por cómo estamos cableados para ser, ellos siempre valen menos que nosotros. O mejor dicho, si es para proteger a nosotros, vale lo que sea contra ellos. Es muy difícil romper ese ciclo. Es muy difícil también romper el ciclo de violencia, porque ahí está el problema, y vuelvo a lo mismo, me debato entre dos posturas. La violencia se perpetúa a sí misma. Si yo te ejerzo violencia sobre vos, vos te sentís justificado en ejercer violencia sobre mí, y como vos me violentaste, yo voy contra vos, y vos contra mí, y vos contra vos. O sea, todo el tiempo vamos a repetir. Si yo te violento a vos, la gente que te quiere se va a violentar con gente que a mí me quiere, y se va justificando, y entonces se perpetúa para siempre, y romper esa rueda es súper meritorio. Decir, no, ya está, no voy a pelear más. No te digo voy a poner la otra mejilla, pero me voy a apartar de la situación, o por lo Pero menos ahí es no te voy a atacar. Es súper válido. Pero ahí es donde decís, ¿cómo se rompe? Para mí la forma en la que vos decís, lo que vos decís, romper la rueda es, no sé, es el sacrificio de algún mártir, por ejemplo. Porque vos, hay incontables historias en la historia de la humanidad de resistencias no violentas a la opresión. Que ¿cómo termina en eso? Está bien, termina una persona termina siempre con una especie de reivindicación en los libros de historia, no sé qué, con el diario del lunes, pero en el momento termina o con una masacre, o con un magnicidio, o con las dos cosas. O con el mártir, ponerle resistencia no violenta a los monjes que se prendían fuego en el Tíbet para protestar, sería, contra el régimen, la invasión que tenían en su país, y no hace absolutamente nada. Un mártir no hace nada. Si la gente después no se encarama en la figura de ese mártir y se vuelve y toma las armas y el pueblo mismo genera la revolución, el mártir para lo único que sirve es para inflamar la violencia en otros que no son él. El mártir no se mancha las manos, pero hace que se manchen las manos todo otro montón de gente. Pero la violencia, si hasta que no llega el momento en el que el pueblo se levanta contra los tiranos, vamos a decir, y el pueblo decide que necesita imponerse físicamente, no hay un cambio, no hay una desinstitucionalización, no hay una desescalada de uy, qué cagada que nos mandamos, hicimos cagar a este que no se lo merecía, o se prendió fuego en la plaza a sí mismo. Mala nuestra. Mala nuestra, ahora que tenemos este mártir nos damos cuenta que estábamos equivocados en lo que hacían. No existe eso, nunca existió eso. Bueno, pero eso me da pie a decir que siempre tenemos que recordar que somos el único país de Latinoamérica en el que nuestros genocidas murieron en una cárcel común, Es ¿correcto? verdad. Porque nosotros lo tenemos normalizado de que haya habido juicio a las juntas, el nunca más, la CONADEP, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero en Chile tuvieron a Pinochet hasta los 90, no sé, ¿a qué edad se murió Pinochet? No tengo idea, pero de 80 para arriba se Sí. murió. Tuvo un puesto de senador vitalicio en el Senado. Sí. Y estoy hablando de un país que está al lado nuestro con una cordillera de distancia. Exactamente. Por eso es importante fechas como el 24 de marzo, Por supuesto. porque que sí. nos recuerdan esta cosa de que no todo es una violencia enfrentándose a la otra, sino que hay una salida en el medio que tiene que ver con un montón de
trabajo de historia, de sacrificio, Sí. y hay que tenerlo presente. Sí, Porque Es que- no es que dijimos los desaparecidos son mártires y eso llevó a que haya una guerra civil en el país. No. No, tuvimos una salida democrática, civilizada. Bien. Nos aclara la producción, Pinochet se murió a los 91, sí, a los 91 años en el 2006. ¡Qué hijo de puta! 2006. Yo 2006. pensé que se murió en los 90. No. La puta madre. Mirá lo que es eso. Vamos a los comentarios. Dice, cuando Rosana, creo que lo leí recién, cuando los medios potencian el discurso, la gente común lo consume sin procesar, y Andrea le responde, lo usan porque funciona, como muchos influencers que son lo que son y tienen la audiencia que tienen porque se hacen odiar y eso les genera muchísimas interacciones. Lo que decíamos, pueden ver el capítulo anterior de la morbosidad que genera que el otro sea un idiota y el engancharse en discusiones sin sentido. No, o incluso incendiar a propósito la bronca en tu interlocutor, hacerlo odiar a una persona y despertarle ese enojo, esa ira, la persona se queda mirando para enojarse más. No, por ahí no contra vos, porque muchos influencers el caso es que buscan otro enemigo, construyen su hombre de paja ahí para prender fuego y su contenido se basa solamente en odiar a otra persona. Y mientras él habla de las atrocidades que cometió esa persona, te hacen odiar y te hacen enojar y te enroscas y te hacen odiar. Y así te dan manija. Yo puedo decir otra cosa que no sé si viene al caso, pero no, creo que es el primer 24 de marzo que recuerdo, en el cual no me enfrasqué en ninguna discusión inútil con imbéciles en redes sociales, que Bien. eso también es algo que me pareció útil traer a la mesa, porque hay mucha gente que piensa que, ver, ya hablaste sobre esto de la historia completa, ¿no? Y estos eufemismos que se usan para reivindicar o minimizar el accionar de la dictadura, que todos los conocemos, ya somos gente grande. Muy bien lo que dijiste vos de que podría haber otra fecha, tranquilamente, de víctimas de montoneros y terrorismo, de la AAA. y la- ponele lo que quieras, de montoneras, de guerrilla, de lo que sea, y nadie va a decir absolutamente nada de eso, está todo bien. Ahora, hay mucha gente que espera la fecha exacta del 24 de marzo para salir a cuestionar la cifra de desaparecidos, cuestionar el accionar de las abuelas, de las madres y todo eso, Ujú. que ¿están en su derecho de hacerlo? Sí, están en su derecho de hacerlo. Ahora, es particular que absolutamente nadie lo hace poniendo la cara, el nombre y el cuerpo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste una marcha de no fueron 30.000, de los milicos tenían razón, de no fueron inocentes? No, no hay, porque Yo esa no vi es ninguna. la combatividad de las redes. Y dicen, pero además porque también ahí hay una cosa identitaria, no me quiero, porque se está dando un debate interesante en el chat y quiero ir para allá, pero ahí te voy a decir, ahí hay una cuestión identitaria, y lo voy a expresar, de vuelta, estas no son mis palabras, son las palabras de este interlocutor del que hablamos. La gente que dice que no fueron 30.000 y que vos decís saldría a marchar, piensa que salir a marchar es de negro. Entonces, automáticamente, por una cuestión identitaria, no los vas a ver en la calle. Porque para ellos, salir a marchar, salir a protestar, salir a reclamar o salir a hacer una manifestación popular de ese sentido, es algo que no se hace. Está mal, ay, qué asco. Bueno, y ya que estoy, aprovecho para, si a alguno le sirve, para próximos 24 de marzo, a aquel pariente medio facho o aquel tarado random que te cruzas en redes sociales, que sale con el no fueron 30.000, Bueno, hágase algo, capo. Agarrá, cerrá la computadora, salí a la veredita, cruzate a la gente que está yendo, a las casi 40.000 personas que están yendo a la marcha y se lo decís todo en la cara. No podés, entonces capaz que seas un poquito cagón, ¿no? Que capaz que tu ideología es Hay así como dos recursos. fragilísima, ¿no? Los animales tienen dos recursos ante un conflicto. Exactamente, Correr los o dos pelear. recursos. ¿Y ahí qué haces? ¿Corres o peleas? Ya sabemos la respuesta. Bien. Sigrid dice, a ver, creo que todos los que estamos acá estamos a favor de la no violencia como medio de resolver problemas. Y Sigrid dice, ¿vieron las marchas multitudinarias en Belgrado de los estudiantes que se están dando como protesta, cuadras y cuadras, sin violencia? Lo menciono porque hay ese tipo de protestas hoy. Y Rosana le responde un poco más abajo, me voy a saltear los dos en el medio. Sin ir a Belgrado, ayer hubo una marcha multitudinaria en Cava y varias ciudades de nuestro país fueron absolutamente pacíficas. Y con esto quiero decir algo. Marcha de reclamo de estudiantes también hubo acá el año pasado, hubo dos, absolutamente sin violencia. Estuvo la marcha antifascista, absolutamente sin violencia. Y estuvo la marcha de ayer, absolutamente sin violencia. Y también la marcha del miércoles pasado, en el que también, como fue mucho más multitudinaria, fue absolutamente sin violencia. La marcha universitaria también. Casi, sí, esa es la que dije el año pasado. Casi parecería que las marchas acá en Argentina se vuelven violentas cuando se aplica el protocolo antipiquete. Yo no quiero decir Rarísimo. todas las marchas a las que yo fui que se pusieron violentas, justo la policía estaba en el medio.
Cuando la policía se mantiene lejos de la multitud, ahí no hay violencia. En las últimas marchas de los últimos 2 años yo no vi violencia cuando la policía se mantiene en su lugar. Bueno, en esto voy a un pie para decir que yo tan en contra de la violencia no estoy. ¿A qué me refiero? Que si yo estoy en una marcha absolutamente pacífica y tranquila y veo pasar a un encapuchado misterioso que está muy empecinado en prender fuego un container de basura o un patrullero convenientemente vacío, yo estoy a favor de romperle un poquito la cabeza o pegarle un par de patadas para que se vaya corriendo. Yo. Ok. No quiero decir que estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Igual, ¿por qué no sería válida la violencia de ese encapuchado? Pues sabemos por qué es un infiltrado, porque vos sospechás que es un infiltrado aunque no lo estés diciendo. Pero ahí llegamos a la otra cuestión que yo decía. Yo creo que muchos dicen que las marchas, y sobre todo si se llegan a ocasionar disturbios, después podemos discutir por qué se ocasionan esos disturbios o no, aunque evidentemente esta mesa ya tiene una postura formada de por qué se ocasionan disturbios en las marchas. Perdón, perdí el hilo de lo que iba a decir. Yo considero que cuando la violencia viene del Estado, esto iba a ser, cuando la violencia es del aparato policial y del aparato del brazo armado del Estado, es 100% legítimo la respuesta de la violencia civil. Ahí va, Porque esto era lo que decíamos antes. Cuando es la institución que se supone que tiene que decidir cuándo es legítimo el uso de la violencia, la que utiliza violencia ilegítima y que va en contra de sus propios códigos y que va en contra de sus propios medios, ¿qué vas a hacer vos como ciudadano de a pie sino ir a poner el cuerpo? Es como decir que la Revolución Francesa estuvo mal porque eran todos unos militantes zurdos que agarraron y se violentaron y armaron barricadas en las calles. Pero es la Revolución Francesa, es el origen de los derechos humanos y de toda la concepción democrática moderna que tenemos. O que colgar fascistas en una plaza boca abajo Como estuvo Mussolini, mal porque sí. fue violento. Bien. Dice Rosana, muchísimas marchas en nuestro país históricamente fueron multitudinarias y en paz la marcha blanca de las 12 Ts, otro gran ejemplo. Y Sigrid pregunta, ¿pero cuántas marchas hubo antes del gobierno de Milei y en el de Alberto? Pero también hubo muchas marchas donde sí hubo violencia. Solamente hay problemas en las marchas que está el Estado reprimiendo con gendarmería, policía, etcétera. Y Andy dice, cuando la violencia viene del Estado es una señal de debilidad de gobernar a todos en el país. Ah, eso también hay que decirlo también porque viste que está esta cosa discursiva que tiene el gobierno de que el reprimir en una marcha significa orden, ¿correcto? Significa que están haciendo cumplir la ley, que están dándole a los votantes lo que quieren, ¿correcto? Pero, perdónenme si me parece a mí, pero que yo vea a la policía cagando a palos a 20 viejos no es una demostración de fuerza. ¿Qué clase de demostración de fuerza, de orden es ejercer violencia contra gente que no puede defenderse, ¿correcto? Es que es lo que yo decía antes, si vos sos más fuerte, si vos sos la policía, si vos tenés el aparato, el brazo armado del Estado, el aparato represor del Estado, tenés formas de disolver una marcha sin gasearlos, pero sin pegarles. Al mismo tiempo, y voy a hacer mi rol en este programa va a ser muchas veces el gordo que cita a Perón. Entonces, escribí una cosa muy interesante en la doctrina peronista ya en el año 1950 y pico. Es una recopilación en realidad, pero no viene al caso. Dice sobre el uso de la violencia, porque habla de antecedentes como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, ¿correcto? Que son represiones policiales a anarquistas, a gremialistas, a sindicalistas de la época donde los derechos laborales eran una cosa rarísima de encontrar. Entonces dice, un gobierno demuestra su debilidad cuando en vez de sentarse a escuchar demandas que son recontra razonables, porque todos saben que son razonables, en vez de sentarte en una mesa a escuchar demandas razonables, preferís gastar una semana asesinando gente, persiguiendo gente, cagándola a tiros. No solamente estás derramando sangre al pedo, estás perdiendo capital político entre los tuyos, entre los ajenos, entre los de más allá, entre todo el mundo. Entonces, la mediación y el no uso de la violencia es un activo en un gobierno democrático y no es una muestra de debilidad. Bien, Sigrid nos dice, la violencia del Estado no es buena, pero generar violencia desde la oposición tampoco, y de eso el peronismo sabe y mucho, es mi opinión, y estoy de acuerdo con vos, Sigrid. Acá
como ya hice en el otro programa también, pero después por tu comentario de YouTube veo que no me lo aprecias cuando te doy la razón. Estoy de acuerdo con vos. El peronismo sabe un montón de generar violencia, generar descontento y generar violencia contra el Estado. Pero no es comparable, porque es una bomba nuclear contra un fusil. Sí, un fusil es malo, sí, un fusil puede generar daño, pero vos tenés una bomba nuclear en las manos. No podés usar una bomba nuclear para frenar a un tipo con un fusil. Además, estamos hablando de que el Estado, cualquier Estado, el Estado moderno también, y el Estado moderno implica el Estado de hace 50 años también, está regido por tratados internacionales que ya vienen de la época de la post-Primera y Segunda Guerra Mundial, que habla sobre cómo enfrentar amenazas internas. Entonces, vos no podés mandar todo un regimiento de cuartel para, si tenés una guerrilla en la selva, que son 50 personas con rifles de hace 30 años. ¿Correcto? Hay una cosa asimétrica, ¿no? Lo que dice el compañero Rodrigo sobre la bomba nuclear. No me digas compañero, no soy tu compañero. Sí lo sos. No soy compañero. Es como si me dijeras camarada, no es una doctrina a la que yo aplico. No, pero es una linda palabra, es sin género, está bueno. Compañero tiene género. No, camarada digo, es una linda palabra también. Pero bueno, se entiende, hay los estados no están regidos por leyes que no corren a los ciudadanos, que no corren, que se aplican de manera distinta a los ciudadanos. Por eso no es lo mismo que te diga pelotudo una persona por la calle a que te diga zurdo de mierda el presidente. Es que ahí es donde llegamos al otro tema de este programa, y es que es responsabilidad. Hay Claro, algo, mucha violencia, poca responsabilidad. no, pero no es solo la cantidad de responsabilidad que uno tenga. Uno podría discutir que nosotros como comunicadores, si estamos haciendo un stream, tenemos una cierta responsabilidad, pero la realidad es que nos ven 10 personas y entonces no tenemos la misma responsabilidad que alguien que tiene 20.000 seguidores. El punto de todo esto, a lo que yo quería llegar, por eso le pusimos este nombre al programa, es que la responsabilidad tiene que ver con la escala. Vos no tenés la misma responsabilidad si sos un civil que si sos un policía, que si sos un político. Vos no tenés la misma responsabilidad en la violencia que ejerzas, cuestionable como pueda ser la violencia que ejerzas, si sos una agrupación guerrillera, si sos una agrupación terrorista o si sos el Estado Nacional. Porque tu escala de acción es muchos órdenes de magnitud más grande que las que tiene la organización guerrillera o que los que tiene la organización terrorista. La escala no es la misma, por lo tanto la responsabilidad y las cosas que vos podés hacer no son las mismas. Es lo mismo, lo voy a llevar a otro ámbito, pero también tiene que ver con el ejercicio del poder. Considero yo, no tiene la misma responsabilidad con, por ejemplo, vamos a decir los impuestos. No tiene la misma responsabilidad el tipo que con su sueldo tiene que laburar 2 trabajos para poder comer, que el monotributista, que el pequeño empresario, la pyme, que el multimega millonario. Porque la plata que maneja uno y la plata que maneja otro, y lo que necesita el porcentaje de su ingreso que necesita para vivir cada uno de ellos, es completamente distinto. Entonces no tenés la misma responsabilidad impositiva si vos ganás 200.000 pesos al mes que si vos ganás 200 millones de pesos al mes. No es lo mismo, no podemos agarrar y decir, no, bueno, es proporcional, es un 21% del IVA para todos y listo, porque no hay la misma escala de poder, no hay la misma escala Ahí entra la fantasía de la gente que dice, si le bajan los impuestos al dueño de Mercado Libre, entonces me van a bajar los impuestos a mí. Bueno. Sobre eso, sobre la responsabilidad, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, la otra semana, todos vieron el caso del fotógrafo que le reventó la cabeza. Por supuesto, no lo íbamos a dejar fuera de agenda. Bien, correcto. Hay un pequeño ejercicio que invito a la gente a hacer. Todos vieron ese video que circuló por todos lados, donde un policía está haciendo mal uso de sus herramientas porque las granadas son armas no letales que se tienen que disparar hacia arriba, no al ras de la gente y nunca hacia la gente, ¿correcto? ¿Sabes qué es lo peor de todo eso? Que Bullrich, que se supone que es la que sabe, que se supone que es la que dirige el protocolo, dice, la disparó correctamente, la disparó a 45 grados hacia abajo. O sea, más allá de que el video que le estaban pasando por atrás no se condecía con lo que ella estaba diciendo y todos podíamos ver el cañón horizontal, dice 45 grados hacia abajo. Si vos tirás en su pie. No, en realidad en su pie no, pero como por allá adelante,
Pero, perdón si me voy con este tema, pero es algo que también me fascina de la inoperancia e incluso dentro del discurso. Si vos tirás a 45 grados para abajo, es peor que si la tirás a 90 grados, digamos, si la tirás para adelante. Porque a esa velocidad, el proyectil, el cartucho de metal, es elástico, es flexible, rebota. Entonces, si vos la disparás contra el piso, después va hacia la gente más fuerte que si la hubieras tirado derecho. Es como... Imagínate una bolita de goma. Claro. Si vos tenés una pelotita de goma y la tirás con la mano, podés hacer una cierta cantidad de daño. Pero si la haces que pique contra el piso antes, va más fuerte por el propio rebote de la cosa de goma. Entonces, la granada se tira a 45 grados para arriba porque así, cuando cae, la fuerza que trae de impacto, incluso si le pega en la cabeza a alguien, no es más que la fuerza de gravedad y el propio peso de la granada, en vez de salir... Porque el punto de tener un cañón para tirar granadas de gas es que pueden llegar lejos. Claro, y además el punto, o sea, está muy en tema lo que está diciendo, porque el punto es que es un arma no letal, ¿correcto? Entonces, si todos vimos el video donde el policía convierte un arma no letal para casi matar a un fotógrafo, todos vieron a la ministra negándolo en vivo con el video de fondo. Uh-huh. Ahora, decir que rebotó 3 veces contra el caño, claro, contra el piso, contra el coso. Ahora, piensen en todos los casos de gatillo fácil que escucharon en toda su vida, en todas las versiones policiales que ni siquiera te digo el caso de gatillo fácil, te digo, cuando abrís un portal o cuando abrís un diario, la policía abatió a un delincuente. ¿Cómo sabes vos, cómo confías vos en estas fuerzas de seguridad que te mienten en la cara cuando vos estás viendo que te están mintiendo? ¿Cómo después le crees lo que no estás viendo? Es que ese es exactamente mi punto y la razón por la cual, a diferencia de vos, no puedo ser un institucionalista. No puedo ser un institucionalista porque las instituciones, una y otra vez, no funcionan, manipulan, mienten y no cumplen con la función para que las que en teoría deberían estar capacitadas para cumplir. Voy a responderle, Sigrid dice, yo soy el responsable de agredir a otro con una piedra porque voy con la intención de agredir. Más allá de eso entiendo la diferencia de escalas, pero no creo que haya justificarlo. El punto no es justificar al que tira una piedra. Eso ya es una cuestión por ahí, si querés, de opinión. Podemos estar todos de acuerdo que tirar una piedra, de vuelta, me parece que no hay acciones en el vacío, me parece que uno no puede decir que tirar una piedra está mal categóricamente, hay que ver en qué contexto y demás, pero eso de última lo pongo en la mesa de discusión, podemos ver cuándo sí, cuándo no, vamos caso por caso. Pero al hablar de la diferencia de escala, no es una justificación, es que cuando hay una diferencia de escala tan grande, la discusión sobre la piedra y si está bien o mal tirar piedras es intrascendente. Porque lo que hace el otro lado es muchos órdenes de magnitud peor. Entonces, podemos discutir todo el día y lo debatimos sobre la mesa todo lo que quieran. Cuándo tirar una piedra puede estar bien, cuándo está mal, si siempre está mal. No me considero, de vuelta, yo sé perfectamente que mi opinión puede ser controversial sobre cuándo tirar una piedra está bien. Tal vez debería decir que nunca tirar una piedra está bien. Lo pongo en duda, no tengo ningún problema. Yo a veces tirar piedra está bien. No importa, no viene el caso, no me estás ayudando con el argumento que estoy tratando de hacer. El punto es, lo pongo sobre la mesa, es discutible, tirar piedras está bien, mal, cuándo sí, cuándo no. Podemos charlarlo todo el programa si quieren. Toda esa discusión es al pedo si del otro lado un policía le abre la cabeza con una granada de gas a un periodista. No importa la discusión de la piedra, o sea, no es justificar, es, ok, eso es muchísimo más grave. Y no corramos el foco de esto que pasó, que es gravísimo. Claro, ya el punto es que siempre la violencia que se ejerce desde el Estado es la más grave de todas, por eso existe el delito de lesa humanidad, que eso también es un tema que a mí me saca de quicio cuando mucha gente, referentes del gobierno también, dicen que organizaciones como Montoneros, AAA, cometieron crímenes de lesa humanidad. Igual AAA estaba auspiciada por el gobierno, así que eso sí cuenta como crimen de lesa humanidad, por eso fueron juzgados, pero un grupo guerrillero no está sujeto a lo que dijimos de tratados de derecho internacional, tratados de derechos humanos. Es como un delincuente en la calle. Lo mismo cuando dicen, para los delincuentes piden derechos humanos. No, el delincuente no está obligado a responder por derechos humanos, por algo es un delincuente. Exacto. El Estado sí, por algo es el Estado. Porque es quien debe garantizar, o sea, el delincuente... Para eso está. Claro, el delincuente no tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes. El Estado sí. Además, si con toda esta gente que está a favor de la mano dura, por ejemplo, que ellos entienden por mano dura el dejar que la policía accione como quiera y después justificarlo. O sea, no hay razones de ningún tipo en el medio que llevan a eso. Y entonces, yo digo una cosa.
no estoy totalmente en contra. Si hay gente que dice mano dura y que a los delincuentes bala, está bien, perfecto. Pero si el policía se equivoca, si el policía usa el poder que le dio el Estado y por el cual yo pago impuestos para traicionar ese consenso, entonces tiene que pudrirse en la cárcel. Tiene que ir a eso es a lo que vamos con responsabilidad. Perdón, no, yo voy a ir más lejos. Si vos aplicás esa lógica de que al delincuente bala, el policía que actuó mal es un delincuente, bala. O sea, no lo podemos discutir toda la vida, digamos, de vuelta. Pero si tu argumento, y te concedo tu argumento, vos considerás que la única solución para un delincuente es bala, al policía que acciona mal, bala. No podés tener las dos cosas a la vez. Porque cualquier policía que acciona mal se convierte automáticamente en un delincuente. Los policías no deberían ser tratados como ciudadanos comunes cuando cometen un delito. Eso es otra cosa. De vuelta a la escala de responsabilidad. Exactamente, escala de responsabilidad. Pero bien, acá están diciendo que la policía tiene que convencer a que ¿cómo se llama? Disuadir a los manifestantes. Resumo el chat porque si no vamos a hacer el programa leyendo solamente el chat. Pero están discutiendo sobre, la policía tiene que disuadir de otras maneras, no necesita usar la fuerza. Sigrid le responde a quienes están diciendo eso, Rosana, ¿te parece que los podían convencer? No. Y el punto no es convencerlos, no es ir y hablarles y decirle, a ver muchacho, me parece que se tiene que resistir. Si sos un policía que está vestido de Batman con una armadura de cuerpo completo, lo podés agarrar así de los pelos del orto, esposarlo y llevártelo sin meterle un balazo de goma. Lo podés te podés imponer físicamente ante el otro porque vos estás vestido de Iron Man y el otro chabón está con remerita y pañuelo. Bueno, el caso de cómo son los procedimientos en estos operativos de seguridad también es una cosa que podemos discutir porque yo no sé a qué persona le parece razonable porque no está más allá de lo razonable. O sea, imagínate, por ejemplo, que vos sos un porteño, ¿correcto? Vos sos un porteño que no me tengo que imaginar mucho, estoy vivo acá en el conurbano. Bueno, pero no es lo mismo igual. Escucha lo que te digo. Porque vos sos un porteño, vos vivís en la ciudad de Buenos Aires, sos un ciudadano, pagás religiosamente tus impuestos, el ABL, el alumbrado, las tasas municipales, pagás absolutamente todo. Un día estás dando vueltas por Constitución, viene un caco, te roba, te apuñala. ¿Correcto? Y vos te quedás ahí en Pampa y la Vía y decís, ¿dónde está el policía que suele estar aquí con su patrullero en esta esquina de Brasil y Constitución, lo que sea? Y viene un ñato y te dice, no, el policía está en el Congreso porque no quieren que corten una calle. Entonces está el 80% de la fuerza de seguridad por la cual vos pagás impuestos tratando de que no se corte una calle, como si cortar una calle fuese más grave que tu robo y apuñalamiento. No, ¿correcto? Pero ahí trajiste ¿cómo les parece justificado? No, pero es más ridículo todavía, porque ahí trajiste un punto fundamental y es que la policía está ahí para que no se corte una calle. Y entonces, como va a haber marcha, vamos a cortar todos los accesos a Capital. Para que no se corte, para que no corte. El 9 de julio van a hacer un anillo de fuego con dragones alrededor del Congreso, la Casa Rosada y la estación. No. El miércoles pasado estaban cortados los accesos a Capital. O sea, el acceso de conurbano a Capital, vos no podés pasar sin tener que pasar por una especie de peaje policial que te requise todo lo que tengas arriba del auto. Armaron un gueto. Claro, armaron un gueto en Cava y nadie puede entrar a Cava para que no vengan a la manifestación si nosotros no se los permitimos. Y vos decís, eso es cortar una calle. A la gente fanática de los costos-beneficios, ¿no les parece que es mucho más razonable dejar que ¿cuánto? 20.000 personas entre jubilados, hinchas de fútbol, estudiantes, lo que sea, den una vuelta del Congreso a Plaza de Mayo? ¿No les parece más razonable eso que alambrar de policías y convertir en una zona de guerra toda una ciudad? Sigrid, durante años no se podía salir de Avellaneda por los piquetes durante horas. ¿Estaba bien? No estaba bien, pero es peor cuando lo hace el Estado. Estamos de vuelta en el mismo tema. Una cosa es la responsabilidad que tienen organizaciones civiles, que de última pueden estar haciendo cagadas, pero no es su función asegurar que se pueda transitar. Y otra es cuando lo hace el Estado, que se supone que tiene que defender que la libertad de tránsito y demás, que te corte las calles para impedir que la gente corte la calle. Igual yo personalmente estoy harto de que encima fue un tema fuerte en la campaña presidencial anterior y seguramente lo sea en las campañas legislativas ahora. No es tan grave que te corten la calle. Realmente no es tan grave. Agarrás por otra. ¿Tenés una emergencia? Estoy casi seguro de que si le decís al señor piquetero, escúchame, tiene que pasar la ambulancia. Dale, pasa, no hay problema. No es tan grave que te corten una calle. Fíjate nadie que se muere por en eso. el chat te escriben a vos.
¿Qué me dijeron para? No, bueno, el último comentario no es específico. Sí, no, banco. Es para vos. Discutible igual, pero banco. No es tan grave que te corten una calle. Realmente no lo es. ¿No? No lo es. O sea, es... Y encima, digo algo, también estamos en el conurbano, pero es algo netamente porteño. Si vos en Córdoba nadie dice, che, voy a votar a este presidente porque estoy harto que corten la 9 de julio. Es correcto. Sigrid dice, era función del gobierno de turno garantizarme a mí, personalizo para no meter a otros mi derecho, pero no le hacían, no les importaba. Y es que ahí volvemos al tuyo. Vos más arriba, Sigrid, nombraste que es un derecho también poder comer, poder acceder a salud, poder acceder a educación. ¿Qué es más, qué debería ser más una prioridad para el gobierno? ¿Garantizar el derecho a la protesta y garantizar el derecho, o sea, escuchar o permitir que reclame una persona que no puede comer, que no puede acceder a educación, que no puede acceder a salud, o garantizar que se pueda llegar a capital? Hay distintas, o sea, hay como tiers, hay escalas, también hay prioridades de cuáles derechos son más importantes que otros. Y a mí me parece que el derecho a la protesta está por arriba del derecho a libre tránsito, porque última podés encontrar una vía alternativa. En cambio, el derecho a la protesta no puedes encontrar una vía alternativa. Pero al mismo tiempo, igual pasa lo mismo con cualquier protesta, con la protesta de los docentes, con la protesta de los médicos, con todo menos con cuál, ¿sabes con cuál? Con la protesta de los policías. Porque ahí nadie les pide bala, nadie les pide que lo saquen, no, pero que lo caguen a palo. Los policías no pueden, constitucionalmente o legalmente, nunca me acuerdo cuál de las dos, los policías no pueden, lo mismo que el ejército, no pueden armar protesta. Lo hacen. Pero Y lo no, hicieron. no pueden y no deben, o sea, ahí no tiene que ver con si estás de acuerdo o no. Los policías y el ejército no pueden y no deben hacer protestas justamente porque son el brazo armado del Estado. El brazo armado del Estado no puede salir a la calle siendo que son los que tienen el monopolio de las armas y el monopolio de la violencia física, porque no son justamente iguales a un civil. No tienen la misma responsabilidad porque su capacidad de daño es mucho más grande que la de un civil. Y todos vimos en el año, estoy casi seguro que es 2020 o 2021, todos vimos una protesta de policías en la Quinta de Olivos con los autos que les paga el Estado, los uniformes que les paga el Estado, las armas que le paga el Estado, haciendo una protesta, haciendo un cese de sus actividades, y lo consideraron razonable, ¿entendés? Y, o sea, básicamente entrando en un delito al hacer eso. Es correcto. Sigrid pregunta, ¿pero protestar tiene como resultado que esos derechos básicos se cumplan? Estaría totalmente a favor en ese caso, pero no funciona así. A lo cual yo respondo, pero no dejar que protesten tiene como resultado que se pueda transitar por la calle, a lo cual yo respondo que no es así. Entonces es una discusión eterna es lo sobre... que decía, vuelvo a lo que decía Perón sobre que es más razonable escuchar las demandas de una persona que enviar un mini ejército a hacerlos mierda. Es correcto. Bien, ¿por dónde seguimos? ¿A qué hora estamos? 8:15. ¿Tenemos noticia de la semana? Sí, ¿qué tenemos en la semana? Yo estaba a la marcha, para mí es la noticia de la semana. Sí, la noticia de la semana, pero noticia creo que de la la semana. estuvimos cubriendo con todo lo que dijimos antes. No sé si Bueno, tenés puede alguna- ser, pero no, solamente decir que a mí me encanta el 24 de marzo, me encanta como fecha, cómo fue tomada por la gente, porque podría ser un feriado ignoto de varios que tenemos, pero se usa para marchar, se usa para reflexionar, se usa para hacer actividades, se usa para generar Y conciencia. también se usa para negar y también se usa para poner Sí, en pero discusión consensos básicos. de lo- vuelta, eso es absolutamente lo de menos, porque ya vimos que todo el aparato del gobierno es un nene tratando de llamar la atención y realmente se siente muy bien ignorarlo. He pasado el 24 de marzo sin pelearme con absolutamente nadie, totalmente en paz con el universo, y recomiendo para futuros 24 de marzo. Yo voy a decir una sola cosa al respecto para todos los negacionistas, y es que ya que les gusta tanto hablar de números y ya que les encanta discutir números, hay confirmados 814 centros clandestinos de detención que estuvieron activos desde el 76 hasta el 83. Entonces, solamente en todos esos años, con que hubieran pasado 40 personas por cada centro clandestino, que no es un número grande, y sabemos que en los centros clandestinos pasaba más gente que 40 personas por cada Solo uno. por la ESMA circularon 4.000. Bueno, con que solo hubieran pasado por cada uno de esos centros, de esos 814 centros de... Saquen la calculadora. Porque en cada uno de esos 814 centros de detención clandestina hubieran pasado nada más que 40 personas,
ya te da un número más alto que 30.000. Entonces métanse la discusión de la cifra toda redondita en el orto, además del documento declasificado por la CIA en el que en 1978 el propio ejército argentino reconocía ya que 2 años del régimen y había habido 22.000 desaparecidos. Así que, Y siguieron desapareciendo así que gente. técnicamente la cifra de 30.000 desaparecidos es una cifra conservadora. Imagínense ese horror. ¿Correcto? Me pasó con... tuve que explicarle a chicos de 5º grado sobre el 24 de marzo, ¿no? Sí. Que... Pero estás en falla completamente con los lineamientos del gobierno y el Ministerio de Educación. Vos no podés hablar de eso, Imanol. Estás vengan a confesando un buscarme, crimen. Entonces van a tener que venir a buscar. Y además de lo perdidos que estaban los chicos, igual que eso es algo para trabajar en las casas, que yo no creo que sea algo de que... porque hay una idea de como que si sos politizado, si es una familia politizada, ¿no? Se hablan de esas cosas, ¿no? Pero yo he crecido en los 90 con familia trabajadora que, no lo digo como un valor, lo estoy diciendo como algo descriptivo, jamás se metieron en ningún partido político, jamás me metieron en ninguna agrupación y en mi casa se habló del 24 de marzo, se habló de los desaparecidos, se habló de la dictadura. Es más, teníamos un póster en la casa, que era una casilla de madera pobrísima, pero un póster que decía no se olviden de Cabezas. Y fuimos a una marcha en la Plaza de Mayo por el fotógrafo Cabezas. Bueno, a lo que voy. Están muy desconectados los chicos de lo que es historia y más de esa parte. Y como que no entendían mucho, lo veían como algo que pasó hace eones. Imagínate que para los chicos, si algo que pasó en el 2000 pasó hace 40 años, imagínate algo que pasó mucho más allá de eso. Es correcto. Bueno, no lograron comprender más o menos el horror de la situación hasta que se los puse en personal y les hablé de, imagínense a un tío, un abuelo, una madre que sale a comprar el pan, se cruza con un patrullero, se lo llevan y no vuelven a saber de él jamás. Y ahí le cambiaron las caras, y ni hablar cuando empecé a hablar del robo de bebés y esa clase de cosas, el robo de identidad. Así que no hay que subestimar la capacidad de los chicos para comprender esas cosas y hay que hablarlo en las casas. Sí. Bien, yo tenía otra noticia de la semana que llega a un punto en el cual no puedo más que reírme. Quizás para no tomármelo en serio. ¿Lo escuchaste a Reidel hablando en el foro ese económico? El asesor, el jefe de asesores del gobierno de Javier Milei, poniendo en venta así adelante de todos, diciendo, miren, nosotros tenemos la Patagonia, que es un lugar buenísimo para la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial, porque tenemos todo lo que quieren, tenemos energía disponible, tenemos un clima frío que es Me muy encanta buscado, la imitación del tenemos tono de Cheto, es espectacular. no conflictos bélicos, no hay casi ningún lugar en todo el planeta Tierra que cumpla estas condiciones. El único problema es que está poblado de argentinos. Pero Jefe de asesores suena del como- gobierno de Milei. Lo peor es que suena como algo que va a solucionar. ¿Cómo Por supuesto. solucionás que está lleno de argentinos? ¿Qué nos van a hacer? El único problema de la Patagonia es que está lleno de argentinos y entonces... Eso es algo igual que va muy en la línea de... Obviamente después el señor se defendió en redes diciendo que era un chascarrillo, una humorada que ya es vieja, pero para mí no es excusa porque hablando de las investiduras, de las responsabilidades... Sos jefe de asesor del gobierno de Cualquier Javier cosa Milei. que diga Pero un además- funcionario habla por el gobierno. Punto No final. es gracioso cuando, por ejemplo, después mirás, seguís a la cuenta, no me gusta meterme en redes sociales, pero seguís a la cuenta de mapas argentinos, Black Maps, alguna de Ah, esas. sigo esas de mapas. ¿Vos viste los de el control del agua potable en Argentina y de cuántas empresas están bajo control de intereses extranjeros Eso que dan el agua es potable en Argentina? Aterrador, sí lo vi. Eh, Es aterrador. Les recomiendo que lo busquen. Dice Malena, agradezcan que no dijo que está lleno de indios o algo así. No, bueno. Estuvo cerca. O sea, me parece que lo dio a entender. Rosana dice, aguante Ima, la historia debe contarse aunque sea tu versión. Eso genera una inquietud para que ellos se cuestionen, pregunten y saquen sus conclusiones. Gracias. Está muy bien. Pero bueno, eso. Mirá que yo estoy ideológica, si se quiere. Eso es para otro programa, ¿no? La discusión que voy a dar ahora. Pero mirá que yo no estoy muy del lado del nacionalismo per se. Yo sí. Me molesta. Permiso, pero yo sí. Sí, ya sé que vos sí. Por eso lo traigo, para que vean Por que... eso estoy aquí, señor. Sí, para que vean que no es todo, estamos de la misma opinión y todo el tiempo. Entre nosotros también discutimos, por ahí discutimos de otras cosas que no son las que están en la agenda.
Me van a putear de todos lados, después voy a tener que dar una explicación más larga, y lo sé, pero Dale, decilo. me molesta el nacionalismo per se en tanto esto que decíamos de crear un nosotros y un ellos, en de llevar tus lealtades solamente hasta esta línea arbitraria en la tierra. ¿Por qué te sentís más cercano a una persona de Misiones que una persona de Uruguay o de Chile? Es algo que nunca terminé de entender, ponele, pero sí soy defensor de la soberanía nacional. Y estos apátridas hijos de remil putas y payos que ponen en venta y subasta los recursos me producen algo que no lo puedo poner en palabras. ¿Viste? Es decir, ahí es cuando sale el tema de la violencia. ¿Qué otra respuesta hay? Porque ellos pueden hacer lo que quieran con los recursos de la Patagonia. Ellos pueden hacer lo que quieran con los tratados internacionales y no hay absolutamente nada que un civil pueda hacer para frenar eso, excepto una demostración de fuerza física. Y estamos siendo bastante generosos en el caso de fuerza física porque obviamente esta gente no pisa una calle jamás, ¿no? Así que por eso a lo máximo que llega la gente es a decirle hijo de mil puta en Twitter, que es válido Pero también. si el pueblo, vamos a decir, si toda la gente de la Patagonia físicamente arma un cordón humano diciendo no flaco, no podés vender este pedazo de tierra acá, no podés ocupar esta tierra, por ahí impedís que lleguen. Dice Sigrid, se puede votar en octubre. Hasta octubre ya vendieron todo. A ver, primero, siguen sacando cosas por decreto, o sea que la votación de este octubre no importa en lo más mínimo, porque cuando no tienen los votos en el Congreso, igual sacan las otras cosas que quieren hacer, como también le prometieron al Congreso que no iban a privatizar Aerolíneas Argentinas y no iban a privatizar el Banco Nación, y después por decreto lo hacen. O sea que en octubre, la verdad que nos estarían demostrando que no importa lo que sea que votes en octubre, van a hacer lo que quieran. Hay que esperar a 2027. De acá a 2027 hay que ver qué tanto soberanía nacional y patrimonio nacional nos queda. Porque ya la ley de bosque se la pasaron por el quinto forro del orto. Aerolíneas Argentinas ya la quieren privatizar. El Banco Nación lo privatizaron. Ahora quieren subastarle la Patagonia a intereses extranjeros. Ya salió el RIGI y los proyectos de mega minería. ¿Qué hay que esperar? De acá a 2027, ¿sabes cuánto litio se pueden llevar? Bueno, el tema es que esto pasó una y mil veces. Hay sí. un montón de La antecedentes. deuda de... Ah, me acabo de acordar. El Congreso no frenando el decreto para sacar deuda otra vez con el FMI. No sabemos con qué monto, no sabemos con qué condiciones, no sabemos a qué plazos, no sabemos nada. Nada. Y se lo dieron, no rechazaron el decreto. Entonces, en octubre, ¿qué voy a votar? ¿Qué es lo que voy a votar en octubre? No te iba a decir nada igual. No, pero- Estabas esperando que te no, te dijera estoy peronismo. No, te lo iba a Te decir. estoy dando el... No, igual yo... A ver el institucionalista, ¿qué voy a yo votar en todavía octubre? no le hago campaña a nadie, pero lo que voy es que es importante, exíjanle a sus representantes, exíjanle en todas las instancias democráticas, si quieren alguna no democrática, como gritarle en la calle, hijo de mil putas, hace algo, como le han hecho a los radicales, está perfecto también, porque están en su derecho, es su derecho como ciudadanos. Sobre esto de los apátridas que nos gobiernan, otra vez voy a citar a alguien mucho más sabio e interesante que yo. ¿A mí? Además, Diego Capusotto ha dicho un día, se creen los dueños de un país que detestan. Que eso es el resumen perfecto de eso, Es porque que es esa- esa cosa de patrón, de dueño, de... sí, esto que me sobra acá, encima, obviamente, estamos hablando de una persona absolutamente porteña, que Ujú. vive, su vida son... deben ser 5 cuadras del microcentro en el que vive. Entonces, obviamente que le chupa un huevo la Patagonia. Obviamente que no tiene ningún problema en decir, sí, llévatela acá, pues no tengo ningún problema. Y es un material de promoción. Ahora, vos decís que, vos que ves con malos ojos al nacionalismo, por lo que veo, también sirve para eso también. Para tener conciencia de los recursos de la tierra, Ahí, del pero pueblo. ahí tocaste una fibra. El kit puntual de a qué iba yo con el nacionalismo y por qué sabía que mi postura necesita más explicación. Yo digo que no soy nacionalista en el tanto de... No entiendo por qué poner a esta tierra, a este suelo y a sus habitantes por encima de los demás. Sí estoy de acuerdo y sí banco
completa y totalmente, y por eso esto me indigna, me enoja, me pone mal, la soberanía nacional. Porque nosotros, en el amplio nosotros del pueblo argentino y del Estado argentino, tenemos solamente la capacidad de administrar estos recursos. Por mí que mañana tiren las fronteras, hacemos una sola nación con Uruguay, Bolivia, Chile, qué sé yo, vengan todos hermanos latinoamericanos, y para mí es lo mismo que la nación argentina. Pero entonces los argentinos tendrían participación de los recursos naturales y de la infraestructura de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Paraguay. Salimos perdiendo, déjame que te diga. Bueno, saldremos perdiendo. Pero eso no... Una vez tuve una discusión Sí. con una persona que ya está difunta, pero no importa, igual, No importa. que me decía, ¿a vos te parece bien que pueda venir? ¿No te enoja que pueda venir un boliviano, un peruano, un paraguayo y atenderse en nuestros hospitales y después volverse a nuestro país? ¿No te da bronca, no te enferma que con tus impuestos? Y yo las miré así y le dije, me enorgullece. Igual, me en eso te enorgullece, banco. me enorgullece que justamente nuestros hospitales no discriminen. Lo que debería ser un valor, un motivo de orgullo, un decir, qué grande nuestra nación, el nacionalismo lo convierte en Argentina para los argentinos. Igual, perdóname que vos estás haciendo una confusión entre un nacionalismo y un facho clásico. Porque existe un nacionalismo que es el en el cual entro yo. Este es el mejor país del mundo y punto. No tengo absolutamente nada contra los otros países, está todo bien, pero son simplemente... No son Argentina, así que lo lamento por ellos. Y al ser el mejor país del mundo, el argentino es una identidad que trasciende las fronteras. Yo, además, para el público que no lo sepa, yo soy hijo de extranjeros que vinieron acá y trabajaron hace 30 años, que ya son más criollos que el obelisco. Son más criollos que este hijo de puta que nos está representando, por ejemplo. Yo no estoy representando a nadie. Yo no represento a nadie que no sea a mí mismo y estoy acá para que me peguen. De este hijo de puta que está asesor del gobierno que nos representa supuestamente. Me estaba señalando a mí, ¿qué crees que haga? Me cruzaste en el medio. Entonces, es un país que se hizo grande justamente por eso, por tener las fronteras abiertas. Ahí dice Sigrid, cantar el himno me produce un cosquilleo que espero nunca se me pase. Realmente lo mismo, Sigrid, porque... No, o sea, es el mejor himno del planeta, se dice Oíd mortales. Nosotros no somos mortales, somos argentinos. Que oigan los mortales. Entonces, esa cosa de esta grandeza de esta tierra se comparte y está abierta para todo el mundo. Es lo que nos hizo grandes. Recibimos a los hambrientos, a los aislados, a los exiliados, los recibimos acá. Acá hubo violencia también, o sea, tuvimos nuestros momentos recontra jodidos como historia, pero de vuelta, ¿qué pasó? Los momentos en los que tuvimos una dictadura sangrienta, por ejemplo, ¿quiénes se le enfrentó? Se le enfrentaron 20 abuelas y madres de gente desaparecida, por ejemplo. Es un país de mística, de héroes, de villanos, de dioses, de monstruos. Yo creo en todo eso. Eso es lo que me hace nacionalista, si querés. Y no tengo absolutamente ningún problema en compartirlo con otra gente. Si viene el compañero boliviano, que venga el compañero boliviano, no hay ningún problema. A los 2 meses, ese boliviano, o sea, a los 2 meses no, ponele. A los 6 meses, ese boliviano ya está haciendo un asado, usando la camiseta de Messi, tomándose un Fernet y mandando a sus hijos a una escuela pública donde van a cantar el himno y van a sentir lo mismo que siente Sigrid, por ejemplo. Está muy bien. Hay una cosa que dijo... No me acuerdo quién lo dijo, pero cualquier nacionalidad multiplicada por argentino te da argentino. Rebord lo dijo. Rebord, ahí va, por eso me sonaba en la cabeza. Es algo que el argentino te abraza. No es algo que pase, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente que va es... entonces vos que sos, tus papás son mexicanos, entonces vos sos mitad mexicano, mitad yankee. Tus papás son franceses, entonces vos sos medio francés, medio latino. Y se inventan esas categorías raras de la gente. Acá, si nacés en este suelo, sos argentino. Si no naciste acá, no importa, sos argentino igual. Hay pocas nacionalidades tan abiertas como esta. Pero igual me estoy perdiendo en mis... Sí, estás perdiendo, pero me parece bien. Estoy perdiendo en hay que eso. darle una nota positiva a un programa cierto, tan porque si lúgubre no, como este. es todo para abajo. Bueno, pero bien. eso es lo que me lleva también a defender de estos hijos de puta, porque
Imagínate una persona que tuvo una vida absolutamente llena de privilegios, como todos los que están en el gobierno, que nunca le faltó absolutamente nada, nunca tuvieron que pelear por nada, y así y todo se dan el lujo de despreciar la tierra en la que nacieron, al contrario de gente que nació acá sin nada y tuvo que luchar por todo lo que tiene hoy. Es correcto. ¿Correcto? Es correcto. Bien. ¿Alguien en el chat tiene alguna noticia de la semana, producción? ¿Alguna otra cosa que tengamos que nos haya quedado en el tintero para debatir, discutir? Pedirle al chat noticias de la semana. Yo voy a hacer una salida rápida. Me parece bien. Dice Sigrid, pongo un asterisco, me llevo bien con gente de cualquier país, pero gente de bien. Si hay delincuentes, asesinos extranjeros, se vuelven. Rosana dice, sostener y defender las premisas que nos hacen argentinos, solidaridad, empatía. Me encanta que digamos, todas las connotaciones positivas que le dan ustedes a la argentinidad. Me encantaría poder compartirlas. A mí me pesa más, perdón, la manga de cipayos hijos de remil puta que están en el poder. Me parecen que esos también son argentinos y a veces hasta... No pongo en duda si no son más argentinos que todo lo que ustedes están defendiendo, porque ya nos robaron todo, que lo último que nos queda es la argentinidad. Bien. Tomás Riveros dice, hay que volver a leer el preámbulo de la Constitución, fronteras abiertas para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino. Está muy bien. Pero bien, creo que estamos. Vamos despacito. Vamos a ir encarando la salida. Creo que el tema ya ha corrido su curso. Hemos dicho todo lo que teníamos para decir. Si alguien tiene más objeciones que nos quiera hacer en el chat, las aceptamos, las leemos. Mientras tanto... dale. Mientras tanto, igual, mientras pienso a ver si nos quedó algo en el tintero. Ale, ¿me puedes recordar qué es lo que tenemos en UFA esta semana, este ciclo? Mira, por lo pronto venimos muy tranqui, marzo arrancó muy tranqui, tenemos ya nomás el 2 de abril estreno de Comida y Vuelta, reestreno feriado, 2 Bien. de abril, 4 de abril tenemos Es así y punto, viernes. Y el 9 de abril estrena Memory Card. Eso es lo que tenemos por ahora. Vamos despacito. Es un año movido con muchos cambios. Pero vamos de a poco volviendo a los viejos programas, a los del año pasado y a los nuevos también. Bien. Sigrid nos dice, la manga de desgraciados kirchneristas también nos robaron todo. Sí, cuando digo estos hijos de remil puta me refiero a todos los que pasaron por los últimos gobiernos. No diferencio partidos políticos. No es solo el gobierno actual. Lo dije en el programa anterior, lo voy a decir de vuelta porque quizás no quedó claro. Yo tengo un problema fundamental y de enojo, encono y de no sentirme representado con todos los dirigentes de todos los partidos políticos. Yo no considero que haya en el día de hoy en Argentina un político que represente al pueblo. Y el hecho de que esa gente sean nuestros líderes me produce una ira que no soy capaz de poner en palabras, ni siquiera soy capaz de expresarla con claridad. Dice Andy, no tiro más noticias porque no quiero tirar más pálidas. Pero no todo tiene que ser así. Está bien que estamos... todas las noticias de actualidad siempre una pálida tienen, absolutamente. Pero podemos encontrarle, no sé si el lado positivo, sino el lado menos cínico, por ejemplo. Yo diría el absurdo. El absurdo siempre nos hace reír. Es cuando estás ahí en el fondo, te queda Eso es algo que... por eso yo creo mucho en el humor. Si me ven haciendo chistes sobre cosas delicadas o lo que sea, creo mucho en el humor porque el humor es algo que los hijos de puta jamás te van a poder robar. Es algo que es una trinchera también. Sí, hasta en el paredón de fusilamiento uno tiene que estar riéndose hasta el último momento, riéndose en la cara de los hijos de puta que le ponen adelante. Pero Rosana nos dice, en el caso de que yo decía, siento que, como dije antes, para mí el problema que tengo con la argentinidad es que me encantan todas esas cosas que ustedes dicen, pero cuando reviso la historia argentina, los líderes argentinos, no veo eso que están diciendo. El pueblo argentino puede ser otra cosa, el pueblo argentino puede tener esos valores, no lo he visto en sus líderes en ninguna etapa de mi vida y tampoco cuando miro para atrás en la historia. Y Rosana me dice entonces, trayéndome de vuelta al pueblo, mirá cómo nos solidarizamos con los incendios en el sur, en Corrientes, con el desastre en Bahía Blanca, potenciemos nuestro poder. Eso es absolutamente cierto porque el argentino tiene una capacidad que no sé si tendrán en otros países, porque esto es cierto, que esto se ve. Ayudar al otro es una cosa, eso es algo que no hay que perder, porque parte del discurso de estos hijos de puta, de su narrativa, se basa en que uno tiene que cuidarse a sí mismo y se acabó la historia y que el resto del mundo reviente. Pero
ustedes saben, cualquier persona sabe que el argentino no es así. Ahí no es donde no estoy de acuerdo. O sea, porque yo quiero creer eso que vos estás diciendo. El hecho de que haya ganado quien ganó en las elecciones nos muestra que hay un número importante. No sé si es más de la mitad. Creo que no es más de la mitad. Quiero creer que no es más de la mitad No debe ser. de ¿verdad? gente que es eso que vos decís. Ese individualista, ese cipayo, ese vendepatria, ese tipo que dice yo por encima de todos y que los demás revienten. Lo experimento en mi vida cotidiana, lo experimento al observar la vida política de este país. Me encantaría pensar que somos los mejores de nosotros. La realidad parece empecinada en mostrarme mi burbuja de realidad. Volvemos al programa de la semana Burbuja de pasada. realidad. Mi burbuja de realidad parece empecinada en mostrarme que son más los hijos de puta. Son muchos Pero, más. ¿sabes los hijos cuándo de te dan puta. los hijos de puta? Porque ahí hay una cosa entre el que es hijo de puta, porque vos al hijo de puta no lo vas a ver en la calle, ¿correcto? Porque al que beneficia al hijo de puta, siempre hablando de la figura del hijo de puta que estamos construyendo, del hijo de puta vendepatria, garca, chanta, no lo vas a ver en la calle, ¿correcto? Porque todos los que se van a beneficiar de este gobierno y de este tipo de gobiernos apátridas, no te los vas a cruzar en la calle. A la gente que los vota, sí, seguro. Pero hay una cosa entre votar, que por ejemplo es un... Nadie lo votó por hijo de puta al presidente, vamos a decirlo en serio. Yo diría que un 20% de los que lo votaron. Si de querés los que lo tirar votaron, un 20%, un del 20%, padrón electoral lo votó. Bueno, pero en su narrativa está haciendo, en la narrativa por ejemplo que tenían al principio, está como luchando contra algo, ¿correcto? Así que no estamos hablando de un hijo de puta. Pero a lo que voy es que una cosa es votar al gobierno, correcto, que le ha pasado a todo el mundo. Votar a un gobierno de mierda. ¿Quién no votó a un gobierno de mierda, señores? Señores, estamos en Argentina. Por favor. Alguien que vota en blanco todas las elecciones desde que puede empezar a votar. Ah, bueno, bien. Che, y allá en tu pedestal moral, ¿cómo va ese es el todo? ¿Va punto. mejor? No es, El punto no es tener un pedestal. Para abajo de esa lógica, vos votás a quien sea que votes y total, como el resultado de las elecciones son malos, tampoco vos con las manos sucias habiendo votado un candidato que no querías votar, tampoco te va mejor que a mí. No, yo he votado candidatos que no quería votar. Y encima no hablo de la última elección solamente, sino de otras. Estoy hablando en general. No, pero a lo que veo es que el voto no define la moral de una persona. Eso Es es a lo correcto. que voy. Entonces, Entonces, ¿por qué me acusás de estar en un pedestal moral por votador en blanco? A ver. porque no votaste a ninguna persona. Entonces, si vos salís a la calle y tenés un problema en la calle, es mucho más probable que te encuentres gente que te va a ayudar a gente que te va a pisar. Eso es a lo que voy. Y eso, no sé si es algo netamente argentino o si pasa también en España, si pasa también en Uruguay, no sé. Pero lo que veo es que acá hay buena gente. Pero sí, tenemos que cuestionarnos cosas. Siempre hay que cuestionarse cosas. Hay que cuestionarnos a quién votamos. Porque no es algo que atraviesa solamente a un... No tiene que ver con un espacio político. No tiene que ver No, con... no. Tiene que ver con... qué es lo que hacemos con lo buena gente que somos. ¿Correcto? Es que por ahí es donde yo soy el pesimista. Yo considero, en general, no solo en Argentina, globalmente, que son más los hijos de puta que la gente buena. O me cruzo yo, o tengo mala suerte y me cruzo yo más hijos de puta que gente buena. Pero ese optimismo es la parte que me resulta difícil. Entonces, me resulta difícil no medir las cosas en su peor aspecto que en su mejor aspecto. Porque el mejor aspecto de la humanidad lo veo pocas veces, lo veo en situaciones extremas, como puede ser el caso de Bahía Blanca, qué sé yo, y cotidianamente me cruzo con más hijos de putas que de lo que me cruzo buena gente. Por ahí me tengo que mover en otros círculos, por ahí no salgo lo suficiente de mi casa, no lo niego. Pero me resulta difícil comprar esa narrativa de que son más las buenas personas que las malas personas, independientemente de quién hayan votado, ¿eh? Bueno, en hablando acciones de, cotidianas. ya que estábamos hablando de el ciclo de violencia y la no violencia y todo eso, si no encontrás a la buena persona, hay que ser la buena persona. Hay que... No hay que quedarse a esperar un No, no, no. beneficio por ayudar a alguien. Es que ahí es donde, quizás para darle un cierre a este tema, Sí. que los demás hagan las cosas mal, no justifica que vos también tengas que hacer las cosas mal. No justifica que los demás sean hijos de puta. Igual uno tiene que tratar de ser la mejor persona posible en toda situación. Yo no creo
en hacer las cosas bien esperando un beneficio. Yo no creo, por ejemplo, en respuesta a algo que más temprano había dicho Sigrid en el chat, yo no creo que uno marche porque espera que la marcha vaya a cambiar algo. Uno marcha porque es lo que hay que hacer. Si después tiene un resultado o no tiene un resultado, no es trascendente, no es relevante. Uno hace lo que tiene que hacer y punto. Por eso mismo también, y volviendo al principio de todo el programa y ya encarando el cierre de este espacio, por eso también el tema de la violencia. La violencia da resultados. Quizás no recurrir a la violencia te lleve a que no tengas un resultado. Pero uno tiene que hacer lo que está bien y punto. No importa el resultado final. El pragmatismo ese de las acciones se hacen o no se hacen en base al resultado que vayas a obtener es un razonamiento fallado. O sea, uno tiene que hacer las cosas bien. Y si hacer las cosas bien te perjudica, vos hiciste las cosas bien. Vos sabés que hiciste las cosas Vos bien. sabés que y hiciste las cosas podés bien. convivir con vos mismo sabiendo eso. Exactamente. Que vos sos la mejor persona posible. Pero es muy cierto eso que tiene que ver con las marchas, porque nadie cree que un gobierno de mierda, el que sea, no solamente este, el que sea, vaya a decir, no, che, salieron a la calle, vámonos a la mierda mejor. No, Es no, decir, sí". echemos Nadie- para atrás todo claro, lo que hicimos. Nadie cree en eso, pero hay momentos en los que hay que plantar el talón y decirlo, aunque sea como una declaración de principios. Sí, un ¿correcto? grito en el vacío, una postura, por más que no vaya a ¿Sabes generar por qué? nada. Porque nunca es en el vacío, siempre vas a encontrar a otros. Es Y verdad. si podés ayudar a esos otros, aunque sea para que no se sientan tan solos, porque capaz que vos no le podés solucionar la vida a alguien que la está pasando como el orto con este gobierno, pero puede sentirse más acompañado. Y después esa persona puede acompañar a otra y puede acompañar a otra. Y mi madre tiene una frase que me dice siempre, siempre que le hace un favor a alguien, aunque sea alguien random que se cruza por la calle, ¿Sí? ella dice, hoy por ti, mañana por mí. Porque no sabes cuándo o sea, vos capaz que lo decís en una pelotudez tipo, viene alguien, algún loco que no tiene crédito en la SUBE, vos le pagás el boleto y te dice, tomate hoy la plata. No, dejá. Cuando otra persona no tenga para el boleto, pagale vos. Y listo. Y puede parecer una pelotudez, sí puede ser, pero Sí, vi cadena de favores. no la vi a esa, encima, ni la vi, pero creo en eso de que si vos haces las cosas bien por alguien, puede hacer las cosas bien por otra persona más y capaz que podemos vivir un poquito mejor o se puede sentir más acompañada esa persona. Por eso sirven las marchas, las acciones colectivas, ¿sí? Y en otra medida ya también la acción política, pero ya es tema para otra cosa, porque vos no crees en eso. Vamos a cerrar con Sigrid que, adhiriendo al fatalismo que yo estaba expresando hace un ratito, dice, hacer las cosas bien también las hacemos por un resultado, por estar bien y en paz con uno mismo. O sea, sí, siempre Eso es cierto igual, ¿eh? Es que ahí vamos a algo que de vuelta respondiendo y volviendo por última vez al principio del programa. Por más que nosotros critiquemos cosas, por más que nosotros nos enojemos con cosas, no estamos exentos de las falencias del ser humano. No estamos exentos de la violencia, no estamos exentos de la irracionalidad, no estamos exentos del partidismo, no estamos exentos de nuestras burbujas de realidad que nos toca vivir, atravesar y que son la cosa en las que nos rodeamos. Uno lo que busca en este programa es visibilizar, dar una opinión, hablar de cosas, ofrecer en la medida de lo posible una perspectiva que se nos hace importante que sea escuchada. Eso no significa que podamos escapar a las cosas, a la sociedad en la que estamos, a las dogmas y formas de accionar en el que estamos hablando. En el programa anterior hablamos de realidad y burbujas de información y de cómo la verdad se distorsiona y por supuesto que nosotros también estamos Claro, estamos hablando de estamos hablando desde adentro de nuestra burbuja de realidad. Y en este programa hablamos de violencia y de que no se puede hacer la violencia, pero nosotros también tenemos esa tentación de utilizar la violencia y también tenemos esa cosa de... Pero la violencia es la única forma de conseguir resultados y es una pugna constante. Es decir, uno trata de estar en el mejor... justamente en la mejor posición posible, es tratar de ser la mejor persona que puede ser, pero eso no nos exime de estar limitados por exactamente las mismas cosas que estamos criticando. Bueno, es mucho sobre, yo creo que en cuestiones de que tenemos que pensar más en las personas y más en las personas en el punto de vista de, por ejemplo,
en casos de violencia, cuando vos vas a una marcha, vos estás al lado de una persona, vos la estás viendo, estás compartiendo un espacio, un momento, por más que vos no la conozcas, ¿correcto? Hay que pensar más en ese tipo de personas y menos en la violencia asimétrica y sin rostro que puede tener un cartucho de gas lacrimógeno volando hacia una multitud o un El cartucho de gas policía con un bastonazo, eso tiene rostro. Es el rostro de policía. pero no lo ves. A eso es a lo que voy. Bien. A lo que voy es, comprendamos cuando tratamos de personas, ¿correcto? Mm. Y exijámosle a lo que tiene que estar por encima de las personas, por ejemplo, el A las Estado, instituciones. la fuerza de la seguridad, las instituciones, ¿sí? Porque fueron creadas por personas, para las personas, no a pesar de ellas, ¿correcto? Nosotros nos olvidamos que formamos parte de esta sociedad, que nosotros firmamos el contrato social al nacer, ¿viste? Que nos Lamentablemente. arrepentimos todos en algún punto de eso, sí, pero todos avalamos ese contrato social, entonces hay que exigir que se cumpla. No tiene absolutamente nada de malo marchar cuando las cosas no funcionan, exigirle a tu representante, al representante que sea, aunque no lo hayas votado vos, Al dirigente, si al querés. dirigente, claro, porque ¿por qué carajo yo voy a decir, no me importa lo que dice el chabón asesor de Milei porque yo no lo voté? No, porque está representando a tu nación, a tu identidad, ¿correcto? Es correcto. Exijamos como ciudadanos, exijamos como votantes, exijamos como seres humanos también, ¿no? Ese Correcto. tema de la violencia. Exijamos ser tratados bien y tratemos bien también. Miremos hacia adentro. ¿Qué cosas puede tomar la otra persona como violencia y que nosotros no percibimos? Bien. Y asumamos responsabilidad sobre eso. Bien, me gusta como conclusión final. Gente, Muchas nos gracias. estaremos viendo en el próximo programa. Un gusto compartir otra noche con ustedes. Buenas noches. Adiós.